Déjame checar si ya estamos. Sí, creo que dicen en el aire. ¿Eh? Sí, sí, pone en live ya. ¿Se pone ahí en live? Ah, sí, ya, listo, ahora sí. Ok, perfecto. Sí, creo que dicen en el aire. Sí, ahora sí ya está. Si es como Sí, tenía un delay, no ya lo veía, pero ya. ¿Se pone ahí en live? Ah, sí, ya, listo, ahora sí. Ok, perfecto. Sí, creo que dicen en el aire. Sí, ahora sí ya está. Si es como tenía un delay. Ok, entonces ya lo apagué porque si no hacía eco. Entonces, digo, los poquitos que ahorita se han conectado, nos pueden decir si por favor se escucha bien, si alguien puede comentar en el chat. A ver. Bueno, yo creo que se debe de escuchar bien. Pero igual esperamos unos minutos. Vale. Segundos. Minutos Ok, de cortesía. unos minutos de cortesía. Ok, buenísimo, que sí, ya dijeron que se escucha bien. Así que Ok, ahí sí, perfecto. Buenísimo. Ay, qué tranquilidad de verdad, que todo esté funcionando bien. Bueno, pues ya se irán conectando, pero bueno, ya para no perder tiempo, pues vamos a dar la introducción. Al final del día pues, se va a quedar grabado para los que no estén en este momento aquí, que espero que muchos se conecten para que puedan hacer preguntas. Y bueno, pues los que ya me conocen, ya saben que soy Verónica Maldonado, astróloga y creadora de Life Alchemy, y tengo el enorme, grandísimo honor de tener aquí a Elías de Molins, que de verdad lo descubrí pues hace, yo creo que un mes más o menos, vi una conferencia suya, me parece que era un congreso iberoamericano de España, en donde, bueno, pues él hablaba del descubrimiento que hizo sobre la homosexualidad, sobre cómo sí se podía ver en la carta específicamente si alguien era 100% homosexual. Era una conferencia para astrólogos muy, pero muy interesante, usando técnicas que la verdad yo no, pues hasta el momento no utilizaba, ahora las he ido aprendiendo poco a poco, pero después de ahí empecé a ver videos suyos, a conocerlo, y de verdad que me quedé un poco abierta porque creo que todos, al final del día, todos los astrólogos queremos como complacer un poco a nuestros clientes, que es a la mayoría lo que quiere saber es qué va a pasar después, ¿no? Porque siempre decimos que o por lo menos la astrología que yo estudié, que fue la astrología psicológica, pues me decían, no, es que no puedes predecir con exactitud ningún evento, pero sí puedes dar como las energías, etcétera. Y pues últimamente hemos descubierto, con base en el conocimiento astrológico de miles de años atrás, que ha estado viniendo ahora con la astrología helenística, etcétera, la astrología medieval, que pues sí se puede predecir, y finalmente dije, pues voy a ver de qué manera podemos llegar a una mayor precisión, ¿no? A la hora de poder ver el futuro. Entonces yo quiero que hoy hablemos específicamente de esto, de oráculos, de predicciones, porque Elías pues se ha dedicado realmente a diseñar un sistema para poder predecir con mucha exactitud eventos específicos. Entonces creo que no podría tener a un mejor invitado, Elías, para este tipo de temas, y de verdad que es un gran honor porque es un astrólogo, pues, desde mi punto de vista, pues de los mejores que la verdad he escuchado. Entonces, Elías, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Pues no sé si quieras contarnos nada más un poquitito brevemente, porque tenemos mucho de qué hablar, pero un poquito de qué has hecho y qué estás haciendo ahorita, porque no quise dar tu biografía, prefiero que tú la des para que seas un poco más explícito. Sí, pues mira, llevo 8 años dentro de la astrología y inicialmente cuando empecé a estudiar, ¿no? Pues al ser programador, soy programador informático, también estudié Derecho Laboral. Y cuando di con la astrología, pues me cautivó muchísimo, ¿no? En aquel momento estaba llevando consultas jurídicas y dejé la parte de la consultoría jurídica, ¿no? Y me metí de lleno en la astrología. Y fue como un cambio, ¿no? En un mes, ¿no? En cosa de un mes, que los casos que tenía se me fueron cerrando y automáticamente la gente me empezó a pedir cartas astrales, ¿no? De forma que yo nunca he vivido un cambio tan llevadero, ¿no? De forma que sentí un poco la sensación como, esto es para mí, ¿no? O sea, me lo están poniendo todo
todo bastante masticado. Al ser programador, pues comencé a buscar varios softwares de astrología. Yo creo que todas las personas, ¿no?, cuando empiezan en el mundo de la astrología, pues se encuentran de que tienen un montón de programas y yo concretamente, pues para hacer las consultas tenía que utilizar 3 programas de astrología, porque unos tenían una cosa, otros tenían otra. El cielo es muy amplio y digamos que los softwares, pues cada uno se especializa. Y ahí pues comencé a programar Astrospica, comencé también a digitalizar, ¿no?, libros para subirlos, libros descatalogados de astrología. A este proyecto de subir libros también se unieron otras personas, ¿no?, donde estaban también digitalizando, compartíamos libros, compartíamos material y bueno, hasta que hubo una reforma de ley de propiedad intelectual aquí en España, también en México, ¿no?, sincronizó en la entrada de 2015, donde no podíamos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. En ese momento yo ya llevaba pues como unos 2 años, ¿no?, con el software de astrología bastante maduro y en ese momento pues decidí lanzar, en esa crisis, ¿no?, es donde fue un golpe bastante duro, ¿no?, pues decidí lanzar la Escuela Campus Astrología, que es la escuela que tengo actualmente, ¿no? Llegó a la evolución, entonces, como... Exacto. Entonces salió Campus Astrología, comencé a grabar vídeos, a explicar un poco todos esos... Había una biblioteca inmensa, ¿no?, lo que teníamos de astrología en Campus. Entonces comencé a sintetizar, ¿no?, es todo el material de tanto la astrología moderna, la astrología más, como has dicho, que estudiaste, ¿no?, de corriente psicológica, como la astrología más tradicional, ¿no?, que también tomo bastante. Yo tomo de las dos, ¿no? Como programador informático, pues no me importa, siempre lo digo, si la astrología es antigua o es moderna, ¿no? Sé que a veces dentro del sector pues hay ciertas confrontaciones entre ello, pero yo pienso que lo importante es que el sistema como tal funcione. Entonces, yo me quedo con lo que funciona de la tradicional y me quedo con lo que funciona de la moderna, sin ningún tipo de problema, ¿no? O sea, yo como informático no puedo concebir que tengo que seguir desarrollando cosas porque son antiguas o porque son nuevas, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿No? Ese es el punto, que tú no, lo que te he escuchado decir y que me encanta es que tú no haces las lecturas con base en lo que estudiaste, sino con base en lo que has experimentado para que sea 100%, ¿no?, experiencial o experimental. Entonces, eso es lo valioso de esto, porque puedes estudiar 10,000 libros y la verdad creo que a todos nos pasa, pero no hay como de verdad ya haberlo visto, haberlo experimentado y decir, esto sí funciona y esto no para todos nos funciona lo mismo también. Sí, bueno, yo pienso que cuando tienes los conocimientos adecuados y la experiencia, ¿no? Porque siempre la astrología es como todas las ciencias, ¿no? Todas las ciencias en sí, o sea, desde la meteorología hasta la economía, son predictivas, ¿no? Es porque entiendes las bases que han habido en el pasado y viendo esos patrones, pues puedes predecir. Por ejemplo, la bolsa es como, tiene la misma parte predictiva, ¿no? Es que hacen los brokers en la bolsa, hacen lo mismo, ¿no? Esto subirá, esto bajará, pues se basan en sus propias técnicas. Y los astrólogos, pues observamos los patrones del cielo, de cómo están las estrellas y cómo eso se refleja, o sea, cómo el todo, cómo el universo que está más allá del planeta Tierra, pues se manifiesta en el planeta Tierra. Entonces, claro, aquí entramos ya en una parte muy mística, ¿no?, dentro de la astrología, que es que estamos todos y cada uno de nosotros conectados con el universo, conectados con Dios, conectados con el todo, cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿no?, conectados con la inmensidad, ¿no? Y esa inmensidad, pues, se acaba reflejando dentro de nosotros mismos. Y ahí es donde entra la astrología, donde hacemos la lectura de cómo estaba todo en el momento que nosotros vinimos al mundo, concretamente en el momento que respiramos por primera vez, o sea, que inhalamos aire, que metimos ese todo dentro de nosotros. Ese es el momento donde tiene influencia, ¿no?, la carta astral, y cogiendo la captura de pantalla, podemos decir, la captura del cielo del momento, pues podemos interpretar cómo le irá a una persona, cuáles son las cosas que tiene que trabajar, cuáles pueden ser sus karmas o dificultades, cuáles pueden ser sus dones, las cosas que le son positivas, ¿no?, que fácilmente puede desarrollar. Entonces, aquí tenemos muchas horas, ¿no?, para hablar de qué es la carta astral, ¿no? Pero sintetizando en pocas palabras, pues la carta astral... Antes de empezar con las predicciones, justamente como que te quería preguntar, ¿tú por qué crees que sí funciona la astrología? Porque es un hecho que funciona, se lleva estudiando miles y miles de años, está comprobado, yo lo puedo comprobar con mi carta natal y con todas las cartas que he hecho, y está ahí marcado, ¿no? Es una huella digital. ¿Por qué crees que ya tenemos algo predestinado? Yo a veces les digo a mis clientes que la carta natal es una especie de foto de tu psique, por un lado, y por otro lado también es una especie de foto de
la maqueta de tu vida, en la cual es como un videojuego y tú eres quien va a entrar al videojuego y tienes chance de irte a la derecha o a la izquierda, pero ya están ahí los personajes que te vas a encontrar, ya está ahí, digamos, la escenografía, ¿no? Sí. Nada más que de pronto pues te mueves para la izquierda o para la derecha y tú dices si te saltas un paso o no, etcétera, ¿no? O sea, así lo veo un poco yo, pero no sé cómo tú lo ves. ¿Por qué crees que funciona? ¿Cómo es arriba es abajo? Como ya el buen Hermes Trismegisto lo decía, el Kybalión, pero no sé cuál es tu percepción en sí de la afectación de la astrología. Claro, hay la parte técnica, ¿no? que dicen, y hay una parte ahí que la ciencia pues aún no ha podido demostrar, ¿no? de por qué puede funcionar la astrología. O sea, yo lo veo igual que con el magnetismo, ¿no? La influencia astrológica. O sea, el magnetismo ni lo podemos ver. Podemos ver sus efectos, pero el magnetismo no lo ves, no ves las olas magnéticas, ¿no? No puedes escucharlo, no puedes saborearlo, no puedes utilizar los sentidos para percibir el magnetismo. Sin embargo, aunque en cierto momento no teníamos herramientas para poder medirlo, pues llegó un momento que la ciencia se desarrolló y pudo medir eso que estaba ahí, que es el magnetismo, ¿no? Aún así, los efectos pues son claros, evidentes y es algo empírico, o sea, es algo tangible, aunque racionalmente no podamos explicarlo o aunque no tengamos aún las herramientas para medirlo, ¿no? Entonces, la astrología es lo mismo, es una serie de influencias que se transmiten hacia nosotros porque estamos en un punto determinado del universo y recibiendo la luz de las estrellas, recibiendo la luz de los planetas, ¿no? Las estrellas, por ejemplo, el Sol envía la luz a la Luna y recibimos la luz del Sol a través de la Luna y eso tiene una influencia. O hay influencia del Sol que recibimos directamente o con el resto de planetas. Entonces, contra más luz tiene un planeta, contra más brilla un elemento del cielo, pues más información nos transmite. Y al transmitirnos esa información en el momento de nuestro nacimiento, pues ya nos habla de cómo es ese empalme de nosotros con el todo. Por eso es importante el momento de la primera respiración, porque es el primer empalme, es donde nosotros por primera vez absorbemos el mar en el que vivimos, que es el aire, ¿no? El mar de los alquimistas, y nos lo metemos dentro de nosotros y en ese momento es como si nuestra alma comenzara su reloj. Exacto. Entonces, a nivel técnico yo pienso que, bueno, es que la luz directamente pues afecta a nuestro planeta, ¿no es? Al ciclo de Von Hallen ¿no es? Al magnetismo, podemos decir, terrestre, y que nosotros al nacer pues inhalamos esa influencia magnética, ¿no? Eso a nivel técnico, ¿no es? Aunque aún hay formas de medirlo, ¿no? El por qué funciona. Insisto, ¿no? Aún la ciencia pues no se ha desarrollado lo suficiente. Y después, a nivel místico, más allá de la parte técnica, ¿no? Porque yo siempre lo miro desde las dos partes, ¿no? Pienso que si no la visión que tenemos es parcial, pues estamos conectados con el todo. Entonces, al estar conectados con el todo, no somos 100% libres de hacer lo que queramos. O sea, yo no puedo ser negro, no puedo ser mujer, no puedo vivir eternamente, estoy limitado, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy conectado con el todo, porque estoy atrapado con la ley de la gravedad, porque veo en colores, porque tengo una serie de nervios ópticos que distinguen unos colores que realmente tampoco existen dentro de mi entorno, porque yo solamente veo la luz que se refleja en las cosas. Entonces, claro, estamos atrapados dentro de nuestra subjetividad y juzgándolo todo dentro de lo que podemos percibir dentro de lo subjetivo, pues se hace difícil, ¿no? Llegar a una explicación científica de por qué esto nos afecta. Pero, sin embargo, vivencialmente, cuando alguien se va a hacer la carta astral o se va a hacer la revolución solar o las diferentes técnicas que hay de astrología con un buen astrólogo, un astrólogo competente, por supuesto, pues entonces va a haber todas las correlaciones que se pueden sacar dentro de esa lectura. Y ahí es donde vemos que se aplica los principios de la astrología empíricamente, o sea que empíricamente funciona. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto racionalmente? Pues racionalmente aún no tenemos los mecanismos. Esto es como he comentado con el magnetismo, no tenemos los mecanismos para explicarlo, ¿no? Pero sin embargo, vivencialmente, cuando lo experimentas, funciona. Y esa es una de las más... Eso es por la razón por la que todas las religiones de la antigüedad, pues sus dioses, incluido el cristianismo también, o sea, siempre que representan a
A Jesús, por ejemplo, o a Dios, siempre es un círculo de luz que representa al sol, o sea, en el fondo es una adoración del sol. Los romanos adoraban el sol Invictus, ¿no? El 25 de diciembre, y es lo que hacen los católicos. Y ya Babilonia, o los egipcios, o los mayas incluso, ¿no? Pues todos tenían deidades que son astrológicas, o sea, que son los planetas que están en el cielo. Claro, pues es que como seres humanos realmente entendemos muy poquito de lo que realmente sucede, es más, vemos menos, ¿no? Yo creo que ¿cuánto es lo que realmente podemos ver de lo que existe? ¿1% o algo así? Entonces, también este tema de querer de querer pensar, que fue como lo que sucedió durante muchos años con la ciencia y cuando se separó también la astrología de la astronomía, la religión de la espiritualidad, como este tema de si no es algo, sobre todo el tema de la ciencia, ¿no? Si no es algo que podamos comprobar a nivel tangible, pues no existe. Y es como lo más ilógico que creo, ¿no? Porque al final del día es mucho más lo que no podemos ver y lo que no entendemos que lo que sí. Entonces, imagínate esta limitación tan grande, el solamente creer y pensar que lo que existe es lo que vemos y lo que sentimos. Es realmente ridículo. Entonces, creo que nuestro cerebro, pues si tiene, como dices, un filtro, está bastante limitado, pero bueno, pues para eso está también estas conexiones más intuitivas, que justo ahora me gustaría ir un poquito para allá, si te parece bien. ¿Cómo funciona? Bueno, son dos temas, ¿no? Primero, en un astrólogo, ¿tú qué crees cómo se combina la parte del conocimiento y la intuición? Porque a mí me queda claro que como astrólogos estudiamos muchísimo y estudiamos toda la vida, ¿no? Realmente. Yo siempre que he visto astrólogos están llenos de libros atrás, o sea que sí tienen una parte racional muy importante, pero también creo que al momento pues se utiliza mucho la intuición y de pronto se conecta también con el tema de los oráculos, de la adivinación, por ejemplo, la astrología horaria, que seguramente muchas personas aquí no saben lo que es, pero es tirar una carta al momento de hacer una pregunta y con base a la localización de los planetas podemos sacar la respuesta, pero es una respuesta de oráculo, no se lee como una carta natal, sino es una lectura totalmente diferente y se utiliza, por ejemplo, para encontrar objetos perdidos o personas perdidas o para hacer preguntas con respecto a una decisión que queramos hacer, etcétera, que seguro que hay gente que no lo sabe. Entonces, esa es una parte. Y la otra, Elias, es que quisiera también que les contaras por qué hay tantos astrólogos que hacen tarot y por qué, ¿no? ¿Por qué se relaciona el tarot con la astrología? Y en realidad con las técnicas de adivinación. ¿Por qué de pronto los astrólogos tan racionales pues nos volvemos tan intuitivos y espirituales, por decirlo de alguna manera? Pues mira, porque la influencia astrológica, igual que en el momento que nosotros nacemos recibimos esas influencias, pues en el momento que estamos preocupados o que sucede un acontecimiento, pues también eso tiene una explicación dentro del cielo. O sea, el cielo inclina con fuerza para que sucedan acontecimientos aquí en la Tierra. De forma que el universo o el cosmos es una especie de factor o de ley ordenadora de lo que nosotros llamamos azar. O sea, lo que nosotros llamamos lo aleatorio, el azar, la suerte, eso realmente sigue unas reglas, igual que la ley de la gravedad. Y las reglas que establecen esto, pues son la astrología. Entonces, en el momento que nosotros tomamos un tarot, ¿no? Y barajamos, por ejemplo, y hacemos una pregunta, pues en ese momento, en el momento de tirar, de arrancar la tirada, hay unas influencias en el cielo. Que son las influencias de lo que sería lo que has comentado, ¿no? La pregunta horaria. O sea, alguien me hace una pregunta, yo tiro las cartas y le doy la respuesta. Y al mismo tiempo también puedo coger y levantar la carta horaria, o sea, levantar cómo están ahora mismo los planetas para poder interpretarlo. ¿Qué sucede? Que si ahora, por decir algo, ¿no? Tenemos un Marte fuertísimo justo en esa hora, en ese minuto, y yo estoy preocupada por una herida, estoy preocupada por una discusión, estoy preocupada por el sexo, ¿no? Pues esos van a ser temas de Marte. Y nosotros cuando levantemos el mapa horario, pues veremos qué es lo que nos está explicando ese mapa y cómo se puede reconducir ese tema, la inquietud de ese consultante. Del mismo modo que Marte estará fuerte, pues también hará que, como estamos conectados con el todo, a la hora de barajar las cartas, pues salgan cartas que nos transmitan exactamente de forma leal y fiel lo que está en el cielo.
Entonces, tanto si miramos el tarot como si miramos la lectura de la vela, el pozo del café o la dirección en que caen los rayos, ¿no? Que hay miles de formas de adivinación, todo lo que sucede, todo lo que vemos, todo lo que percibimos no es más que cómo el cielo está ordenando las cosas dentro del mundo sublunar, dentro de la Tierra. Entonces, no solamente es con las cartas, podemos leer simbólicamente todo. Y ahí es el inicio de la magia, ¿no? Es donde entiendes que realmente no es que las cartas estén conectadas con Dios o con el cosmos o con el todo. Es que todo, hasta tu portátil, hasta las cosas que te rompen, las cosas que suceden, las heridas que te haces, todo tiene una lectura simbólica. Y eso es un reflejo, una huella de lo que está sucediendo con los dioses o con los planetas. Claro, me encanta. Y entonces tú crees, por ejemplo, ¿qué tanto a la hora de hacer una lectura crees que sea conocimiento y qué tanto crees que sea intuición, ¿no? Pues pienso que la base del conocimiento es muy importante porque es como el fundamento, ¿no? Es como decir, yo soy cristiano, pero no tengo ni puta idea de qué pone en la Biblia. Pues bueno, mire usted, o sea, usted no es tan cristiano como dice, ¿no? Porque tiene que entender un poquito, tiene que haber leído, tiene que conocer, ¿no? O yo soy comunista, pero no me he leído El Capital de Marx. Pues ahí no puedes ser comunista porque tienes que haber entrado dentro de eso. Pues dentro de la astrología sucede lo mismo, ¿no? Hay unos clásicos, esto tiene una base, que es una base helenística, astrólogos griegos de los primeros 4 siglos. Entonces, dentro de esa base helenística, bueno, griegos y de otras civilizaciones, ¿no? También persas y... Entonces, dentro de estos autores se establecen la lectura simbólica de cómo funciona el cielo y la correlación de esas energías con cosas que la gente pudiera recordar y que le sonaran, que son los animales. Entonces, por eso se llama zodíaco, ¿no? De zo, de que significa animal. Entonces, representan los comportamientos que ahora igual pues no tenemos ni idea de cómo funciona un carnero, ¿no? De cómo es un carnero, pero en cambio los antiguos sabían que un carnero es un bicho, es un animal muy cabrón y que se está metiendo con los demás y entonces nosotros decimos, Aries, ¿cómo es Aries? Pues es como el carnero. Y si conoces un carnero realmente o pones en YouTube vídeos de carneros, los que somos de ciudad, pues fácilmente verás, vale, esto es esta energía, lo mismo Cáncer. Cuando atrapa con la pinza, ¿no? Todos los signos no son más que están vinculados a nivel memotécnico, ¿no? Es con animales que nos explican cómo son esas características. Entonces, la síntesis que hacemos del cielo, los astrólogos, o ahora lo hacemos con el software astrológico, pues nos explica cómo son esos símbolos. Entonces, teniendo una buena base de cómo funciona todo, de qué es cada lugar, esto es el dinero, estos son los hermanos, este planeta habla de esto, este habla de lo otro, pues ya podemos conectar con ese símbolo y habiendo interiorizado el símbolo y conociendo también cómo es un carnero, cómo es Cáncer, cómo es un león, ¿no? Pues podemos intuir cómo ese salvajismo leonino, porque el león es salvaje, pues se puede manifestar dentro de tu vida. O cómo uno tiene que trabajar los apegos, porque es como un cangrejo y se agarra a las cosas y le cuesta soltarlas. Entonces, yo pienso que es importante el conocimiento porque conoces el sistema y eso te lleva ya automáticamente a desarrollar la intuición. Claro. Porque el viaje de la interpretación, toda, ya estemos hablando de tarot, ya estemos hablando de astrología, consiste en leer un símbolo, llevarlo a lo abstracto y de lo abstracto devolverlo a lo concreto, que es qué sucederá en la vida del consultante. Y esto es un arte, porque nosotros vemos el mapa, pero no sabemos si ese mapa es de una planta que está en el Congo, es de un país o es de un individuo que está en Estados Unidos, que tendrá una vida muy diferente de un señor que está en el Congo. Entonces, claro, a la hora de interpretar el mapa, tenemos que conocer otras variables. La astrología no es la única variable, ni mucho menos, que también intervienen dentro de la interpretación acertada. Como, bueno, el contexto, ¿te refieres? O... Exacto, cuál es el contexto cultural. Por ejemplo, si uno ha nacido en Estados Unidos, que tiene un Júpiter desproporcionado, Júpiter es la prosperidad, en la 2, pues si uno es empresario allí, pues lo va a tener más fácil con esa carta de país que si uno nace en un país donde hay una carta más difícil. Estamos condicionados por las cartas de nuestros países. Claro, claro. Y por eso es tan difícil también las predicciones. Yo, por ejemplo, la verdad hasta ahora no me ha interesado la astrología mundana, que digo, para los que no sepan, es esta astrología que se refiere a la colectividad, ¿no? Como al mundo, a los países, todo lo que tenga que ver como a nivel colectivo, las predicciones que se hacen para el mundo, para países, etcétera, ¿no? Entonces,
esa pues está muy complicada, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no pueden predecir quién va a ganar como presidente, no? Porque a veces los astrólogos no se ponen de acuerdo, o en un partido de fútbol, ¿por qué no pueden decir para apostarle al que sí, no? No sé, como que hay muchas variables y sobre todo a nivel colectivo en las cuales es un poco más complicado ver todas las variables justamente, y a nivel personal a lo mejor es un poquito más sencillo poder decir esto sí va a suceder, porque tú tienes una metodología y tú has comprobado que sí hay cosas que se pueden predecir con exactitud, día y hora, ¿no? Entonces, por favor, cuéntanos cómo funciona y cómo funciona desde tu punto la astrología mundana y por qué es tan difícil predecir algo para tantas personas. Pues no veo que sea tan difícil, simplemente pues hay que tener mucha experiencia, ¿no? Dentro de la astrología, pues yo veo la astrología un poco como la medicina, ¿no? Entonces hay 1000 sofisticaciones, 1000 especialidades, entonces cada astrólogo pues o cada persona tiene que escoger pues la especialidad que va más con él o con ella, ¿no? Hay astrólogos, hay compañeros, colegas que sí que les gusta más esta parte mundana, que se llama, ¿no? Que es la astrología que habla de los países, de los movimientos globales y todo esto, y estudia históricamente, pues así es como se aprende, qué es lo que ha sucedido y qué planetas había en el cielo y cómo se relacionaban entre ellos. Y puedes establecer patrones, entonces, y puedes ver que ciertas cosas se repiten. Eso que dicen siempre, la historia se repite, pues claro, porque los planetas siempre están dando las mismas vueltas, entonces, por supuesto que se repite la historia, de forma diferente, porque esto es como una espiral ascendente, o sea, vamos evolucionando continuamente, ¿no? Y tenemos escalones que en cierto momento pueden verse más difíciles, pero en este sentido, pues cuando uno profundiza dentro de la astrología mundana, pues puede llegar a hacer predicciones. Por ejemplo, mi colega Boris Christoph, ¿no? que falleció hace 3 años, salió hace 4 años, en 2016, por televisión, diciendo que en 2020 venía una pandemia. Boris Christoph, que en paz descanse, había hecho un estudio histórico de todo lo que había sucedido, de cómo se había desarrollado las diferentes épocas. Estableció, quien quiera puede buscarlo en internet, ¿no? Boris Christoph coronavirus, verá vídeos donde él lo decía en 2016 en un ciclo de conferencias del País, uno de los principales periódicos de aquí España, o sea, que coordina esto. Entonces, sí que hay astrólogos, ¿no? que dicen cosas y que funcionan, pero tienen que hacer todo un estudio previo. Y Boris funcionan las cosas con el SIDA, cuando apareció el SIDA, y entonces dijo, bueno, había un cúmulo de muchísimos planetas en un signo y aparece una pandemia o aparece una epidemia. Pues cuando se vuelva a repetir, que se repitió a principios de este año, pues volverá a suceder. Y él ahí claramente lo dice, aunque después, como me pasaste, ¿no? Me enviaste, hay artículos del New York Times y tal que digan que la astrología se puede negar con esto, cuando realmente es que no conocen a los astrólogos que sí lo han dicho, que son astrólogos que sí que se especializan en astrología mundana. No que son astrólogos que hacen cartas natales o horóscopos o que no tienen esa dirección, podemos decir, ¿no? De especialidad. Exacto. Es que, mira, voy a compartirles rápidamente aquí el artículo. Nada más el título. A ver si se puede hacer rápido y si no, lo olvidamos. Pero, bueno, mejor les comento. El chiste es que es un artículo que salió en The New York Times, en donde decía que si era el fin de la astrología porque no se había predecido el COVID, ¿no? Y justamente pues hablaban de una astróloga que parece ser que es una astróloga como mucho más comercial, la cual hace horóscopos, ¿no? Semanales, y es como una astróloga más para, de pronto, para lo que el público le gusta, ¿no? Y de verdad que la astrología seria es otra cosa. Justo ahorita tú mencionaste este astrólogo que no Boris. Boris Christoph. Boris Christoph, ok. Y también André Barbeau, o no sé cómo se pronuncia. Sí. Un francés que también lo predijo, ¿no? También ahí está claramente que en el 2020 iba a venir una pandemia. Entonces, sí se predijo, nada más que no es lo que sale en las revistas ni en los periódicos, pero sí se pueden predecir muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues obviamente todos los astrólogos sabíamos que este año iba a ser muy, muy difícil. Yo, como no soy astróloga mundana, porque como dices, hay que saber mucho de historia, de ciclos, etcétera, pues no es algo precisamente que a mí me interese, pero uno sabe que estos planetas iban a traer cambios muy, muy importantes y pues, transformadores. Ahora... Y lo que viene, porque también lo que viene, o sea, el coronavirus es solo el inicio de lo que viene, lo que está por venir hasta 2022. ¿Nos quieres contar un poquito de lo que tú ves de eso? Sí, bueno, aquí
trasfondo, o sea, si leemos las noticias del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal Americana, del Banco Mundial, desde finales del año pasado ya estaban hablando de una gran crisis financiera. Sí, eso. Y todos lo veíamos, ¿no? Yo recuerdo congresos de 2015 donde ya se hablaba de la crisis financiera, ¿no? De 2020, que se va a alargar hasta 2022. Entonces, ya comenzaban a publicar que venía una gran crisis económica para 2020. Y claramente dentro de esa crisis del sistema financiero, pues hay unos responsables, ¿no? Y esos responsables, pues, son la banca. Son esas élites que controlan el dinero, las divisas, y que no han hecho un buen trabajo con el tema de la deuda. Y entonces es una crisis cíclica que tiene que venir. Y esto del coronavirus, pues, les ha ido muy bien, ¿no? Exacto, les ha ido bastante bien para poder ser como una especie de prólogo para lo que está por venir, ¿no? Que es esta mega crisis financiera a nivel global, porque es una crisis del sistema de divisas, o sea, es una crisis de deuda y donde van a tener que reformar todo. Entonces, ahora van a poder escudarse en ese tema, ¿no? En que como ha habido esta pandemia global, pues hemos tenido que tomar una serie de medidas y pues lo van a alargar hasta 2022. Y de paso, pues van a renovar todo el sistema financiero, bueno, todo lo que está con Urano en Tauro, ¿no? Que tenemos ahora, o sea, toda la parte económica tiene que renovarse y ahora ya estamos dentro de ese ciclo. Yo pienso que habrá una crisis financiera, ¿no? Es hasta 2022, 2023 al menos, ¿no? Esto aún no lo hemos visto, o sea, aún tienen que caer y que va a ser una crisis. Y para 2025, 2026 ya viene un ciclo de auge. Ahí ya tenemos auge económico, que pienso que se dará de la mano de la nanotecnología y de la tecnología va a ser la que acabe tirando de todo esto. Pero con otro sistema por completo económico, ¿no? Nada de lo que conocíamos, porque el sistema ya era insostenible, también, como bien dices. Entonces tenía que caer y como dices, pues este fue el pretexto perfecto para las élites para decir, no, pues fue este virus, no fuimos nosotros, ¿no? Exacto. Ahí se han escudado y han tenido el argumento para hacer todos los cambios que están por llegar, entre ellos la digitalización del dinero, ¿no? Las criptomonedas ahora mismo están completamente en auge, entonces es la dirección que vamos ahora con Urano en Tauro, que ya se está sentando y ya está haciendo cambios. Claro. Ojalá sea esto que trae como la era de Acuario, que sea una sociedad mucho más no tan vertical, sino más horizontal, ¿no? De equidad, etcétera. Ojalá nos vayamos para allá y pues también a nivel naturaleza, pues seguramente que vienen varias cosas también. Podríamos ponernos a ver este tema de predicciones sobre la era de Acuario y cómo es el emprendimiento en la era de Acuario. Y sí que hay una parte, ¿no? De que va a ser mucho más democrático, ¿no? Y que pues, va a ser más participativo, aunque también haya muchas teorías de la conspiración que dicen que hay una élite que va a acabar acaparando todo y esto, pero yo pienso que todo va a tecnocratizarse, ¿no? O sea, todo cada vez más va tendiendo hacia la tecnología. Entonces, dentro de 200, 300 años, cuando entremos ya de lleno, cuando ya estemos de lleno en la era de Acuario, pues también tendremos que lidiar con los problemas que tiene que, digamos, la gente de a pie tenga más poder, que eso también, o sea, es una crisis de criterio. También, o sea, tiene su lado bueno y su lado malo, pero es parte del ciclo que tenemos que vivir para acabar desarrollando la ética, ¿no? Es como sociedad y como civilización. Antes de pasar al otro tema, nada más quiero aclarar. Algunas personas creen que la era de Acuario ya empezó casi con este eclipse que sucedió. Tú dices que en 200 años. Sí, mira, las eras es algo muy fácil. Las eras la podemos ver cuando en el equinoccio de primavera, que es donde la eclíptica, ¿no? Es el recorrido del Sol, donde el Sol está entre su propio recorrido y el ecuador, pues ahí miramos qué constelación tenemos detrás. Entonces, dependiendo de la constelación que tengamos detrás, que tarda unos 2250 años en cambiar, pues podemos ver en qué era estamos. O sea, esto te lo pueden bajar el Stellarium, cualquier simulador del cielo, ponen la fecha 21, 22 de marzo y ahí vemos que hay detrás. Y ahora mismo estamos al final de Piscis. Entonces, claro, esto desde la Revolución Francesa, que estamos en el último cuarto de ciclo de Piscis. Entonces ya se comienza, o sea, nada es de un día para otro. Es decir, ahora ya estamos en el Acuario y ayer no, ¿no? No funciona así en el cielo. Es todo progresivo y lento. Entonces, en el último cuarto de ciclo, en todo, en la carta natal, en la revolución solar del Sol, en la revolución de la Luna, siempre todo se adelanta, ¿no? Y las eras, pues funcionan igual, también se adelantan un cuarto de ciclo.
De forma que cuando quedaba un cuarto para pasar ya a Acuario, hubo la Revolución Francesa, que es donde se dispara, ¿no? La entrada donde se acaba Piscis, podemos decir, o la predominancia de Piscis, y comienzan a incorporarse valores acuarianos. Hasta dentro de 200 años o así, que ya el Sol estará señalando la constelación de Acuario por la precesión de los equinoccios, y entonces pues ya podremos decir, ahora sí que estamos de lleno, ya no nos queda nada de Piscis. Ahora mismo estamos en una mezcla entre Piscis y Acuario, ¿no? Entonces estamos con las viejas estructuras, la Iglesia Católica, la fe beata, todo esto, y la tecnología y la ciencia. Entonces estamos en ese punto. La transición, justamente, sí. Sí, nos tocó, estamos viviendo una época de transición y siempre, claramente, todas las épocas de transición en la historia, pues son de crisis, ¿no? Exacto. Muy difícil que se destruya algo por completo para empezar. Muy difícil que no se destruya algo por completo para poder empezar algo de cero, de nuevo, ¿no? Como en la carta del tarot de la torre. Exacto. Algo te iba a preguntar, bueno, en lo que se me viene. Vamos a ver, ¿tú qué crees? Porque, a ver, yo soy de las creyentes fieles de que uno crea su propia realidad, pero tal vez a nivel perceptivo, a nivel cómo lo vives, ¿no? O sea, yo sí creo que hay cosas predeterminadas, ¿no? Un tema ahí, porque está claramente, lo podemos ver en las cartas, lo podemos ver con situaciones cuando se acomodan los planetas. Ahora que he estado utilizando el software que tú diseñaste, pues está súper interesante porque me fui como a eventos del pasado y justamente como que daban al clavo. Entonces, bueno, es impresionante saber que sí, efectivamente. Te cambia la vida, ¿eh? Te cambia porque es como que te desmonta. Tú cosas que pensabas que eran al azar o que te das cuenta de que son destino y de que tenías que vivirlas. Exactamente. Entonces, es impresionante, pero también creo que justamente tenemos una doble manera de vivir esa misma situación que se nos presenta, ¿no? Que puede darse de diversas maneras, pero con un mismo significado, con un mismo arquetipo. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan preciso? ¿Por qué es tan predeterminado? ¿De qué nos podemos salvar y de qué no? A ver, cuéntanos. Mira, los antiguos decían que los astros se inclinaban pero no obligaban, ¿no? Los astros se inclinan pero no obligan. Lo que sucede es que a veces hay tantas inclinaciones sumadas, hay tantas influencias sumadas que esa inclinación, en vez de ser una subida o una rampa, es una pared. Entonces, ahí tienes que tener muchísima consciencia, tanta para levitar, para poder atravesar esa pared, porque si no, es que te das de lleno, ¿no? Con ella. Entonces, como no somos Budas, pues ni tenemos ese punto de conciencia, pues somos manipulados por los astros. O sea, yo no conozco a nadie que no sea manipulado por los astros o por la influencia. ¿Cómo nos manipulan? Pues nos manipulan con esa vocecilla que tiene nuestra propia dentro del pensamiento, que nos va repitiendo las cosas obsesivamente. Nos manipulan con emociones y no son más que ese reflejo magnético, podemos decir, de esas influencias que nos acaba pegando dentro y hace que nosotros sintamos que somos los autores, o sea, que nuestro ego, que es algo que viene de nosotros mismos, o sea, somos nosotros, eso, estamos desapegados del mundo. A mí, habrá gente que nos escuchará que dirá, a mí las estrellas no me influyen, ¿cómo me van a influir las estrellas? Pero, a ver, estás conectado con el todo. Y como dicen los budistas, o sea, tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú no eres tu cuerpo, o sea, todo esto es ego. Todo lo que tú te identificas, esa identificación tuya donde crees que eres algo separado del cosmos, se llama ego. Y para tú ser libre, como nos han vendido, ¿no? En el sueño americano y todo esto de que somos libres, podemos conseguirlo todo y nos lo montamos, pues tienes que estar desconectado del universo. O sea, para poder así ser libre, tendrías que estar desconectado y eso no es posible, porque tú formas parte del universo, tú formas parte de Dios, eres una parte de ella, eres necesario. El universo te necesita para manifestarse. Entonces, claro que tienes una mínima parte, o sea, como una célula de mi mano tiene poder sobre todo mi cuerpo y todo mi ser. Pues no, tiene una parte de poder, no puede controlar el cosmos completamente. O sea, podemos proyectar, ¿no? Podemos hacer cambios, pero siguiendo las reglas del juego, ¿no? Siguiendo las reglas del todo. Esa es la clave, no podemos saltarnos la gravedad, al menos hoy en día, ¿no? Con la ciencia que hay, no podemos saltarnos la ley de la gravedad, no podemos volar, ¿no? Y esas son cosas que tenemos que integrar. Entonces, cuando viene una influencia muy fuerte, es muy difícil que podamos evitarla. Realmente, lo más práctico es, que es mi consejo siempre que doy a los consultantes, es que uno sea el que la manifieste.
O sea, si llega Marte, por decir algo, y viene la influencia de Marte, que como hemos visto, pues era el dios de la guerra, el dios del sexo, pues ese es tiempo de Marte. Entonces, si tú quieres estar romántico, romántica con tu pareja y estar tierno y sensible en tiempos de Marte, o sea, vas a recibir hostias. De forma que si tú coges y dices, no, ahora estoy en tiempos de Marte y para que acabar discutiéndonos es mejor agarrar la mano, llevármelo a la cama y follar como locos, pues va a ser una expresión mucho más agradable que discutirte con tu pareja. Es que eso es importantísimo, Elías, porque es que eso nos puede salvar de tantas cosas. En vez de, si va a transitar Marte por nuestro Plutón, por ejemplo, pues es algo, ok, no es así de, no, me voy a encerrar en mi cuarto, no voy a salir para que nada suceda, ¿no? Me voy a poner a meditar, ¿no? Y dices, va a ser una aventura, la meditación. Sí, no, pero es muy buena tu explicación, porque es como, ok, pues si tengo que estar marcial, si tengo que sacar el fuego que traigo dentro, en vez de irme a pelear, que sucedan situaciones afuera y pelearme o tener algún accidente, pues lo voy a sacar como dices, ¿no? O a través del sexo, o a través del ejercicio, o algo marcial, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera sí podemos medio suavizar los efectos de algunos tránsitos tal vez, pero se tiene que manifestar esa energía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que empecé a estudiar más las estrellas, gracias a ti, ¿sí? Pues, que tengo a Júpiter justamente en la casa 8 y con esta estrella negra de los 26 grados, que, bueno, no me aprendo los... ¿De qué signo? De Géminis. Ensis. Entonces digo, wow, ok, pues no me encanta la idea, pero entonces es como, ¿y ahora qué hago con esto, no? Pues debe de haber alguna manera de poder... pues no sé, concientizarlo y ver cómo trabajar también esa energía o algo así, porque pues no es nada fácil. Exacto, porque si tienes esa energía como Ensis que te produce tensión, pues vas a tener que dar una expresión a esa tensión. No puedes ser pasiva, no puedes quedarte tranquila, pausada, contemplativa. Digamos que dentro de la astrología todo se divide en energía benéfica y energía maléfica. La benéfica es muy cómoda porque no tienes que hacer nada y siempre, pues, uno está bien. Pero con la maléfica son las cosas que tienes que trabajar. Y ahí lo trabajas o lo trabajas, quieras o no. Entonces siempre es mucho más fácil decir, yo quiero trabajarlo y voy a ponerme a integrar esta energía, que es el espíritu de supervivencia, el amor o las diferentes energías que podamos tener corruptas en nuestra carta, porque en el momento que nacimos, pues esos planetas no estaban bien. Y esto lo asemejo siempre como a la agricultura, ¿no? O sea, todas las semillas tienen su estación. Entonces, si plantamos fuera de estación, no significa que no vaya a germinar o que no vaya a fructificar, ¿no? Sino que lo va a tener un poco más difícil o va a tener que trabajar más cosas esa planta o va a necesitar un refuerzo, va a necesitar más nutrientes, ¿no? Entonces, yo pienso que las personas son igual. Hay personas que nacen con unos mapas, personas que nacen con otros y siempre hay, pues, un desafío, ¿no? Siempre hay algo que tenemos que trabajar. Y en ese desafío o en esa cosa que tenemos que trabajar es importante ponerle atención porque conociéndola, tomando conciencia de eso, la vida va a ser muchísimo más llevadera. Para mí eso es lo que tiene sentido a la hora de hacerte una carta astral. No es tanto hablar de vidas anteriores ni de cosas así, sino más bien como a nivel práctico tú puedes llevar muy bien todas las áreas de tu vida. Es lo que les digo, todos los planetas tienen su lado positivo o su lado luminoso y el otro más oscuro, ¿no? Y si tomamos el luminoso, pues puede ser, todos nos pueden dar fuerza en lo que ellos representan. Entonces, claro, el chiste es hacer conciencia y por eso es que pues la carta es maravillosa. Oye, y entonces ahora vamos a pasar al tema de el retorno solar, ¿no? Igual para quienes no sepan, que yo creo que la mayoría sabe, pero el retorno solar es cuando es cada año que vamos a cumplir años, por ahí, o sea, puede ser el día de nuestro cumpleaños, un día antes, un día después, pero el sol llega a la misma posición, al mismo grado, en el mismo signo de cuando nosotros nacimos. Entonces ahí se dice que es un retorno solar, se toma una especie de foto del cielo en ese momento y ahí nos muestra qué año vamos a tener, cómo va a estar diseñado nuestro año. Y entonces, de pronto pueden haber planetas que no están tan sencillos en nuestro retorno y que nos pueden complicar la existencia durante ese año. Y pues hay personas que deciden viajar a otro lugar para cambiar la posición planetaria y tener un mejor año de alguna manera. Entonces, y sobre todo si cae en estas estrellas malignas, por decirlo, tú es algo que sí haces, ¿verdad, Elías? Y además sí recomiendas hacer. Mi pregunta es,
¿qué tanto es cumplir con nuestro karma? Porque si no es este año, a lo mejor tendría que suceder al otro, o ¿tú cómo ves esta parte de moverte para que no te sucedan algunas cosas? Yo veo que es como cocinar. O sea, lo veo como cocinar. O sea, puedes comerte la carne cruda si quieres, te va a costar un poco más digerirla, ¿no? Es igual después te duele un poco las tripas, pero también puedes utilizar la ciencia, ¿no? Y si quieres, pues calentarla y vas a ver cómo la digieres muchísimo mejor. Pues yo con la revolución solar lo veo igual, o sea, puedes cumplir donde quieras, pero habrá años que van a ser durísimos. Y durísimos hablo de que puede haber una muerte importante, de que puedes tener un problema grave de salud. Entonces, hay años donde no, donde simplemente digo, no, quédate donde estás porque va fantástico. Pero hay años donde sí que te tienes que mover, ¿no? Y hay años donde es opcional también, donde puedes mejorar muchísimo tu año, o sea, puede ser un año esplendoroso, eso está muy bien, y otros donde simplemente pues se queda como algo medio, ¿no? Tampoco es que nos suceda cada año cosas, no nos toca la lotería ni nos suceden cosas tan importantes, ¿no? Cada año en nuestra vida, pero sí que podemos ir mejorando por ahí. Entonces, yo recomiendo a las personas que si tienen que moverse, se muevan. Hay veces que recomiendo no moverse, quedarse donde... Hay veces, no sé por qué, el destino, ¿no? Es el sitio donde están, pues es el mejor sitio de todos. Yo, por ejemplo, me quería quedar este año, yo cumplo el 4 de abril y quería quedarme este año en Barcelona. Entonces, por el coronavirus me vine a Barcelona, estoy en Barcelona ahora y ya está, ¿no? Pero el año anterior, a mí que no me gusta viajar, me tuve que ir a Tokio, a Japón. Y ahí tuve que ir a Tokio y tuve que viajar a Japón y con todo lo que vale el billete, la estancia y todo. Entonces, son cosas que se hacen, mejoraba mucho mi año y dije, quiero tener un buen año, ¿no? Y cumplí allí y fue un año fantástico, ¿no? El año pasado. Y entonces, te tuviste que ir más tan lejos, ¿no encontraste un lugar más cercano tan adecuado para... No, porque quería ponerme Júpiter el año pasado estaba en Sagitario y quería ponérmelo en el medio cielo, de lleno en la expansión, en el camino de vida, entonces me lo puse allí y he tenido un año magnífico, ¿no? Y Venus me quedó exaltada también en el ascendente, o sea, me quedó todo perfecto, ¿no? Pero tenía que irme a Tokio y a mí, que no me gusta viajar, que tengo la 9 jodida, pues imagínate, ¿no? Entonces tuve que hacerlo, me fui y ya está. Y entonces yo, mis consultantes, ¿no? Pues siempre les recomiendo que cuando tienen que viajar, pues viajen y les digo exactamente el sitio, o sea, no es un viaje porque a uno le apetezca, sino que tienes que estar en ese sitio determinado a una hora, minuto y segundo determinado, que es cuando, como bien has dicho, el Sol llega al mismo grado, minuto y segundo de tu Sol natal, del Sol en el momento en el que naciste. Entonces, eso tiene muchísima influencia en nosotros. Tanta influencia que en todas las civilizaciones y en la nuestra se sigue celebrando la revolución solar. O sea, el cumpleaños no es más que la imprenta supersticiosa de la revolución solar que celebraban pues, los antiguos, que se celebraba antiguamente, ¿no? A nivel popular, porque los astrólogos elaboraban estos mapas. Entonces, ya saben que el día en el que tú naciste, el momento, pues si estás con la familia, estás con los amigos, te hacen regalos, pues es como un buen auspicio para que el año funcione bien. Entonces ya culturalmente tenemos la celebración de la revolución solar, solo que no le llamamos así, le llamamos cumpleaños. O sea, ¿tú recomendarías, por ejemplo, entonces que en el cumpleaños uno hiciera como ciertas actividades o tener ciertas sensaciones que quisieras llevar en el transcurso de tu año? ¿Tú crees que tenga esa afectación o no? Sí, pero no es en el día, siempre es en la revolución. Ya entramos ahí en magia ceremonial, ¿no? Entonces, yo recomiendo hacer peticiones, porque el sol, o sea, en el momento de la revolución solar tenemos el sol y el sol, o sea, el sol del cielo y el sol natal. Tenemos los dos soles y el sol representa las motivaciones, las metas, los objetivos que nos trazamos. Entonces, el momento exacto de nuestra revolución solar es un momento ideal para que nosotros hagamos una declaración de propuestas, ya sea con pensamiento, ya sea rezando, ya sea escribiéndolas, como queramos, pero que es importante en ese minuto, que es donde tenemos el sol con el sol del nacimiento. No vale durante el día ni nada similar, o sea, hay que saber exactamente a qué hora y a qué minuto de este día yo tengo que hacer estas declaraciones, y ese es un momento con muchísima fuerza. Wow, entonces, es un empuje para conseguir lo que queremos. Eso sí que es ley de la atracción. Está increíble, wow, eso nunca lo había pensado y se me hace maravilloso, porque además creo que escuché que estabas estudiando algo de alquimia o algo así. Sí, practico alquimia desde hace años, sí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona eso rápidamente nada más? Porque a mí me da mucha curiosidad, no sé si a los demás, pero seguro que también.
Sí, bueno, no comparto mucho esto, ¿no? Mira que me preguntan, pero sí, bueno, o sea, se trata de encontrar, pues, la materia perfecta, ¿no? Es que se llama popularmente la piedra filosofal, pero que no es más que la materia perfecta, pues, que permite una serie de cualidades, ¿no? Es una piedra, digamos, o es un polvo, mejor dicho, que es la sublimación de la materia, con el que se puede, pues, alargar la vida, o sea, es una medicina en sí misma. Cocinándola de cierta manera también pueden hacerse los polvos de proyección, que se utilizan para hacer cualquier transmutación de un metal al oro, o sea, la sublimación de los metales. Entonces, bueno, es una especie de conocimiento críptico, ¿no? Es que encerraron los antiguos alquimistas en forma de parábolas y de ilustraciones y de símbolos. Intentaron esconderlo muchísimo porque el procedimiento es fácil, lo insisto, o sea, por eso está tan oculto, porque es tan fácil que tienen que ocultarlo. Entonces, intentaban proteger, ¿no? Es protegerse a sí mismos, porque lo que se utiliza es una materia vil, ¿no? Es una materia que no está bien vista, ¿no? Es por la gente. Entonces, para no pasar como locos o para que no les insulten o para que no les secuestren y les pongan a hacer oro, pues directamente criptografiaban, ¿no? Eso y hacían una serie de criptogramas, ¿no? Donde criptaban, digamos, la fórmula o cómo se hace a través de los símbolos, de forma que tienes que tener conocimientos, pues, de mitología, con algunos autores, o de astrología, para poder descifrar y ver qué es lo simbólico, lo conceptual que hay detrás de eso. Y para entenderlo, pues, ciertamente, es entender el procedimiento. Yo en el momento no entendía, ¿no? Porque decían esto cuando empecé a estudiar alquimia por mi cuenta, pero sí que es importante la humildad. O sea, si no tienes humildad, por mucho que hagas, no vas a poder descifrar eso. Se necesita, es la cualidad principal, ¿eh? No hablamos ni de inteligencia, no hablamos de humildad. Cuando tienes humildad, puedes entender qué es lo que hay detrás de eso. Sí. Claro, pues es que el universo o Dios es tan sabio que no te va a dar un poder que pueda ser destructivo, ¿no? Entonces necesita a alguien que tenga una buena conexión espiritual, me imagino, para poder entenderlo, porque si no puede tener seguramente que mal uso, como muchas otras cosas, ¿no? Si entiendo bien, o no sé cómo sí. lo... Sí, ni siquiera espiritualidad, ¿eh? O sea, humildad. Humildad pura. O sea, teniendo humildad, puede ser. Hay gente que es muy espiritual, pero que es un ego dorado, o sea, es un ego espiritual, ¿no? Entonces, es una mala palabra, pero sí. Exacto, de entender que eres. No querer ser tanto. Me acuerdo de la frase, ¿no? Creo que es de Paulo Coelho, del universo conspira a tu favor. Y dices. Yo esa frase, pues bueno, la tomo un poco con pinzas, porque digo, claro, el universo no está para servirte, ¿no? Entonces, tú eres parte de ese universo y es al contrario, tú sirves al universo. Hay que darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces, el universo, pues claro que te ha dado por la biología y por una serie de características todo lo que necesitas. La conexión con la mente, eso es importantísimo a la hora de atraer las cosas que queremos, pero no está para servirte, estás tú para servir a ese universo. Y ahí recae la misión que tenemos cada uno, que es, entre otras cosas, lo que se puede leer dentro de la carta astral. Exacto. Y es completa, porque alquimia es transformar, porque bueno, mi canal se llama Life Alchemy y se llama Astroalquimia Espiritual, ¿no? Entonces, obviamente yo siento una conexión interna muy personal con Hermes, ¿no? Y también, y obviamente la alquimia pues también me llama mucho la atención y siento que pues, la alquimia está en muchas cosas, ¿no? Incluso en convertir materia en no materia y viceversa. ¿Eso también se puede llamar alquimia? Claro, alquimia toma el nombre en este sentido, ¿no? Es a la hora de hacer transmutación, o sea, convertir lo vil, o sea, el plomo, que sería el metal de Saturno, a oro, el sol. O sea, hacer de Saturno el sol, que son los dos opuestos. Si nos fijamos, pues Leo y Acuario, el signo del sol y de Saturno, pues están opuestos. Entonces, ahí entra la simbología de los alquimistas, convertir Saturno, lo vil, lo despreciable, a sol, ¿no? Entonces, en este sentido, todo lo que represente una transformación de algo que es vil o poco sublime, ¿no? Es que también tiene su razón de ser, a algo que puede ser muchísimo más útil, pues perfectamente eso también es alquimia, aunque no vaya a la raíz, digamos, de los autores alquímicos. Claro, wow. Es que siento que es un tema tan profundo que nos podríamos pasar ahora sí. Bueno, a lo mejor no, tampoco, no es tu idea. Pero, bueno, vamos a ver si alguien a lo mejor tiene alguna pregunta en lo que podemos dar el cierre final. Por ahí me habían preguntado al principio, ¿cómo se va a modificar la carta astral ahora que hay un reacomodo planetario?
¿Se van a seguir las mismas reglas para las lecturas? Reacomodo planetario, no sé exactamente, ¿tú sabes a qué se refiere? Pues supongo que como se están descubriendo asteroides y otros componentes del mapa, supongo que igual, no sé qué hay, si puede la persona pues que aclare, ¿no? Pero Claro. sí que, por ejemplo, hablaban de la aparición del signo de Ofiuco, que yo hace ya muchos años hice un artículo, ¿no?, sobre eso. O sea, el problema aquí está en que los astrónomos no conocen, ¿no?, la astrología, o sea, no han estudiado la astrología. Si cogemos el primer tratado de astronomía o astrología, porque era igual, estaba fundido, que es el de Marcus Manilius del año -6-7 antes de Cristo, ahí pues se explica muy bien cuáles son las bases. Entonces, ni ese primer libro, que es la madre de la astronomía y de la astrología, lo han leído para entender pues que los signos no son las constelaciones. Entonces, aparece Ofiuco, ya entonces hay que moverlo todo, ¿no? El Sol pasa por el pie de Ofiuco, hay un nuevo signo, ya son 13 signos, hay un reacomodo, ¿no? Es a nivel celeste. No, realmente no hay un reacomodo, ¿no? Sino que nosotros estamos analizando los signos, y los signos se basan en las estaciones, en los equinoccios y en los solsticios, se basan en la eclíptica, en el movimiento de la eclíptica dividido en 30 franjas. Entonces, por mucho que la NASA cambie el sistema de constelaciones y ahora diga que en vez de un cangrejo, pues eso es un violinista, pues no vamos a tener un nuevo signo zodiacal, porque la franja es esa franja que depende de las estaciones. Sí, es lo que en algún momento les comenté, porque también luego había esa confusión entre la astrología también védica, ¿no? Que no sé si tú has estudiado alguna vez, pero ellos también utilizan una astrología mucho más dedicada a los eventos también externos, ¿no? No tanto como la occidental, que se volvió un tema mucho más interno. Entonces... toman el sistema sideral también, o sea, toman las estrellas, toman las estrellas fijas, no tanto. La astrología occidental pues toma más las estaciones, ¿no? Exacto. Oye, Liz, tengo mucha pena. Tengo que ir por mi cargador. Un favor, ¿puedes explicar la diferencia entre la astrología sideral y la védica y la occidental? ¿Y por qué hay tanta diferencia si tú has estudiado un poco eso? Sí. No te preocupes. Gracias. Sí, pues la astrología occidental se basa principalmente en los trópicos, ¿no? Se basa en las estaciones, mientras que la astrología hindú o védica pues se basa más en el fondo de estrellas. Entonces, uno toma como referencia digamos, la occidental, digamos que toma como referencia pues estos equinoccios y estos solsticios. Hace poco pues acabamos de celebrar, ¿no?, aquí San Juan, que consiste en esto, y la parte védica pues habla más de esto, ¿no?, del utilizar la matriz de los signos, aún teniendo 30 grados también, pero dependiendo de la primera estrella de Aries. Entonces, la diferencia aproximada entre un cálculo y otro pues sería de unos 24 grados. Entonces hay partes del cielo que sí que en astrología védica o en astrología occidental pues el planeta va a estar dentro del mismo signo, y hay otras posiciones donde no van a coincidir porque son dos sistemas muy diferentes. Hola, Verónica. Justo a tiempo. Ay, muchísimas gracias, porque es que sí creo que luego hay muchas dudas al respecto y bueno, pues luego la gente se pregunta por qué ¿por qué funciona una y la otra también? O con los sistemas de casas incluso, es toda una complejidad porque todos son muy diferentes, entonces luego dicen, bueno, pero ¿por qué pueden ser tan diferentes y por qué sí funcionan todos, no? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues claro, yo veo que la astrología occidental también hacía uso de las estrellas fijas. Entonces, aunque no clasificaba el orden de signos del mismo modo, pues sí que hacía uso de esas estrellas que sí que utiliza la astrología védica. Entonces, yo pienso que la astrología occidental nuestra, critico más la parte de metodología que utiliza lo que llamamos astrología moderna o algunas escuelas de astrología psicológica, porque son pobres esos mapas, o sea, no tienen muchos de los componentes, intentan hacer todo tan comercial y facilitárselo todo al alumno para que no tenga que estudiar y que todo el mundo pueda inscribirse a sus cursos y pagar sus clases, que claro, o sea, están dejando tanto conocimiento fuera que uno
se piensa que sale astrólogo pudiendo utilizar un programa de estos que te imprime la carta astral, 30 euros y ya, ¿no? Y no, esto es mucho más profundo, o sea, tienes que analizar el cielo, tienes que analizar todos esos componentes y eso va más allá, esa metodología va más allá de la astrología psicológica o astrología moderna y son elementos que sí que funcionan, que yo, por ejemplo, utilicé en la ponencia de la astrología y homosexualidad y que estadísticamente es que se nota muchísimo, ¿no? Es como acaban funcionando y cómo sí que tienen una influencia, ¿no? en nosotros. Entonces, yo no veo tan diferente la astrología védica de la occidental si la astrología occidental la practicamos como se debe. O sea, tomando los duats o decatemorias, tomando antistias, tomando las estrellas fijas, esos elementos que también utiliza la astrología védica y que tradicionalmente en Occidente, la astrología occidental también utilizaba, aunque en el último siglo estemos cambiándole las dignidades a los planetas y digamos que, yo qué sé, que Mercurio se exalta en Acuario o estemos incorporando técnicas que no funcionan. O sea, que cuando las miras hablan de tantas generalidades que no pueden decir nada concreto y ahí está el problema, ¿no? En la técnica de predicción exacta que utilizo, pues se utiliza para que funcione, para que una predicción sea exacta, pues tiene que inclinar todo en la misma dirección, ¿no? Lo que hablábamos antes de los astros se inclinan pero no obligan. Entonces, ¿cuándo obligan? Cuando todo va en la misma dirección. Y tu carta natal, tu cumpleaños, tu revolución solar, la revolución del mes, la revolución de la luna y la progresión de la revolución solar, que ese es nuestro horóscopo personal, eso sí que es nuestro horóscopo personal, ¿no? Porque es personalizadísimo, porque depende de nuestra hora de nacimiento. Y entonces ahí sí que se nota si cómo nos va ese día, si tenemos un día bueno, si tenemos un día malo, cómo lo expresamos. Pues entonces cuando todo está alineado sí que puedes hacer una predicción exacta. Si la carta natal no apoya, pero las otras sí. Si esta de aquí no apoya, pero las otras sí, pues entonces ya hablamos de márgenes de error, ¿no? Es de que eso se puede expresar, pero de muchas formas y tú tendrás más libertad a la hora de expresarlo. Pero si todo se alinea en la misma dirección, eso te pega y te pega. Y ahí sí que lo puedes acertar con precisión. Entonces, ¿somos libres? Pues depende del día. Depende del día, ¿no? Porque si es un día donde todo está apoyando en la misma dirección, pues no, ese día, lo siento, pero vas a tener que conocer la mujer o el hombre de tu vida o vas a tener que... Porque todo se va a alinear, no solo las catástrofes. Entonces, claro, la gente piensa el determinismo como algo muy negativo, como algo muy... Perdona, pero es que miras ese reloj, esa cantidad de relojes en las cartas de tus padres y está tu nacimiento. Eso también es lo que ayuda a hacer rectificaciones, ¿no? A saber exactamente la hora del nacimiento y todo esto. Entonces, formamos parte de eso que hablan a veces del plan maestro, ¿no? Del plan de Dios. Ese plan, o sea, está redactado o nuestro manual de instrucciones, o sea, la gente dice, no venimos con manual de instrucciones. Eso lo dices porque no sabes astrología, porque la astrología, la carta natal es el manual de instrucciones, o sea, todo ese plan ya está en las estrellas, ¿no? Y ya está todo ahí muy seteado. Claro que tienes a veces un punto de movimiento, un margen de movimiento. A veces tienes mucho, a veces tienes poco, dependiendo del momento, ¿no? Pero hay una serie de situaciones buenas y malas por las que sí que tienes que pasar. Tanto sea para aprender, tanto sea para desarrollarte, tanto sea por a nivel de alma, tanto sea por vínculos kármicos que hayas tenido en vidas pasadas, tanto no sé, ¿no? Pero hay ese mecanismo que te ayuda a vivir lo que tienes que vivir y viendo el mapa astrológico o las diferentes técnicas, ¿no? La revolución solar y todo esto, pues ya puedes decir, sí, estoy en el camino adecuado. Y además, ¿cómo puedo ir más rápido? Ese es el gran aprendizaje, ¿no? Que te da en la lectura del mapa, que dices, bueno, ya sé que me viene Marte, pues ahora me toca confrontar a la gente, desarrollar el espíritu de supervivencia y en otro momento vendrá Venus, la Afrodita, la diosa del amor, y ahí podré estar romántico, romántica, podré estar con mi pareja, disfrutar, conoceré a alguien interesante. Entonces, todo esto ya está... Es un guión, ¿no? Yo lo veo como un guión donde ya está escrito y están escritas ciertas cosas, en otras pues eres más libre de pensar lo que las estrellas quieren y de sentir lo que las estrellas quieren, por supuesto, o sea, eres muy libre y ya está, pues tú expresarás al final libremente lo que las estrellas quieren y nada, pues tendrás la misma libertad que la libertad, pues yo qué sé, del capitalismo americano, donde tú eres muy libre, pero siempre según el dinero que tengas. Exactamente. No, es que tienes toda la razón. Yo creo, bueno, que en ese caso es como pues llegar a esta vida, pero si pasas esta vida, si pasas lo que te tocó vivir finalmente, pero con conciencia, ahí es cuando creo que sí
entra lo de tú puedes crear tu realidad porque tú creas la percepción y cómo lo vives al final del día, lo que sucede allá afuera. Entonces, puede ser una realidad completamente distinta que si la transitas, perdón, de una manera inconsciente sería otra cosa completamente distinta. Claro, yo he conocido mucha gente que cuando le hablo de la carta y todo esto, como que se obsesionan, ¿no? Es con qué me va a venir en la siguiente revolución lunar, qué me no sé cuánto. Y es importantísimo, y quiero aquí que quede claro, ¿no? Es que hay un principio que uno tiene que entender, y es que esa pelota de piedra que está en el cielo que llamamos Marte o Venus o Luna, pues no está para joderte. O sea, los astros no están para putearte, para hacerte la vida difícil. No puedes ver un mapa y decir, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, lo veo muy infantil eso. O sea, ves la influencia que te llega y entonces dices, a ver, yo quiero ser amigo de Marte, quiero ser amigo de Plutón. ¿Qué tengo que hacer para incorporarlo a mi vida? Porque yo formo parte del todo y como formo parte del todo, tengo que integrar pues mi instinto de supervivencia, mi compasión, mi dureza, tengo que integrar los diferentes contrastes dentro de mi vida según en la estación en que esté. O sea, uno entiende fácilmente que no puede ir con un abrigo ahí en verano, ¿no? Porque va contra las normas y va a ser perjudicial para uno mismo. Tampoco puede ir en manga corta en invierno porque va a pillar un resfriado y se va a enfermar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es el tiempo astrológico. Claro. Tenemos unos ciclos y uno tiene que incorporarse y adaptarse a esos ciclos. Y si no te adaptas, pues te adaptan. O sea, si tú no te abrigas en invierno, pues te constipan y a la próxima vas a ver cómo a través del dolor, pues te vas a abrigar y vas a integrar esa parte conservadora de la energía. Y en verano, pues ya no, estarás alegre en primavera y te pondrás a gastar energía, a salir a correr, no tendrás todas las historias que igual tienes en invierno, pero todo tiene su momento, ¿no? Y sin invierno, pues no podría haber primavera, y no podría haber verano, y no podría haber otoño. Entonces, todo es necesario. Podemos decir, no, es que no me gusta el invierno, hace mucho frío, no se puede hacer nada. Pues míratelo, porque es que no puedes evitarlo. Es parte del ciclo que tienes que vivir y tienes que prepararte para él. Y cuando te preparas, las cosas funcionan. Exacto, sí, es un poco como lo que comenté en un video que hice hace poco de los eclipses, ¿no? De cómo el universo, si no estás queriendo ir por el camino que te toca, en época de eclipses seguro que te vas a dar cuenta porque te va a llevar, ¿no? Y te va a obligar. Y justamente lo que platicamos, que yo tengo un Saturno caído, por ejemplo, para que también la gente un poco identifique, es Saturno caído, es que toda la parte de disciplina, de las escalas de autoridad, digamos, la estructura, pues no es lo mío, ¿no? Porque no está en un signo que le corresponda a Saturno. Entonces, ¿qué me ha costado? Pues muchísima constancia, perseverancia, ¿no? Hasta que llegó un punto en mi vida que lo entendí, dije, voy a madurar este Saturno y empecé a trabajar en ello, pero no es algo que yo tenga nato para nada, pero una vez que lo empiezo a trabajar, me volví amiga de Saturno, como dices, empecé a tener un poquito más constancia, todavía me falta, pero sí que ayuda, ¿no? Entonces, es una excelente recomendación lo que tú dices. Hay que hacernos amigos de los planetas que luego nos complican un poco la vida, porque después de las complicaciones viene la maestría, ¿no? Bueno, Saturno en especial, pues te hace un maestro después de... Claro, es más bien a ti que te resulta complicado integrar esa energía, porque esa energía es natural, o sea, forma parte de la naturaleza y en la naturaleza como tal, pues no es difícil. Lo que pasa es que tú te has montado una historia del mundo, de cómo funcionan las cosas, y entonces, claro, eso entra en conflicto con la naturaleza. Entonces, tenemos que, para los astrólogos o las personas que estamos en el mundo de la astrología, pues tenemos que hacer ese esfuerzo por volver de nuevo a la naturaleza y entender que esas cosas que tal vez pues no tenemos la disposición natal, como en tu caso con Saturno o en el mío con Mercurio, ¿no? Es que también lo tengo caído, pues tenemos que trabajárnoslo y conociéndolos y abrazando ese arquetipo y haciéndolo parte de nosotros, aunque para nosotros inicialmente sea como un insulto, yo no soy eso, ¿qué me estás diciendo? ¿No? Entonces, lo acabas incorporando, lo miras con afecto y acabas conectando y perdonando esa parte de esa energía planetaria que tienes dentro de ti, que cuando naciste pues no tenía la mejor de las disposiciones, pero que acabarás expresando positivamente con maestría. Eso es muy, muy positivo. Eso es como la esperanza que todos tenemos, ¿no? Va a llegar un punto en la vida, siempre la primera... También puedes morirte sufriendo, ¿eh? Es escogible. También puedes morirte sufriendo y diciendo, no, yo no voy a integrar esto y ya está, y que suceda lo que tenga que suceder. Entonces, te van a ir dando hostias cada vez más fuertes y hasta que al final ya la última te remate, ¿no? Pero
pero es mejor ir incorporando. Esto es como cuando el cuerpo te dice, para, detente, deja de comer mal, deja de trabajar tantas horas, deja de sentir tanto estrés, deja de tener esa visión de pensamientos donde el mundo es agresivo y al final pues te acaba dando un cáncer. Entonces, claro, el cuerpo ya dice, no, ¿cómo voy a estar aquí atrapado en esta situación, en un mundo tan cruel, en un mundo tan... Se autodestruye, ¿no? El cuerpo ahí ya decide, ¿no? Entonces, todo da avisos. La vida no para de darnos avisos. También en astrología nos da a través del cuerpo, a través de los pensamientos. Los planetas, o sea, sobre todo los transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón, no tocan rápidamente, sino que cuando están a 4 grados, cuando quedan ya, yo qué sé, no es meses, no es para que toquen, ya te dan los primeros avisos y se van acercando poco a poco y te van dando otro aviso, hasta que ya están a 1 grado y entonces ya comienzan a disparar los eventos. Entonces es cuando comienzan a suceder, como si fuera una avalancha, esa energía planetaria. Y comienza a cambiarte la vida y dices, me han echado del trabajo, he roto con la pareja, ¿cómo es que todo sincroniza? ¡Qué locura!, ¿no? Pues bueno, es que este planeta te acaba de tocar exactamente. Y como no habías trabajado las cosas cuando ya te estaba avisando, cuando estaba antes, pues ahora tocan todos estos cambios. Si tú hubieras hecho el esfuerzo o hubieras tenido el don, porque a veces tienes el don para hacerlo, de integrar esta energía, pues igual no hubiera sido necesario, ¿no? Es que para integrarla hubieran tenido que quitarte cosas. Por ejemplo, con Urano muchas veces que hablan con los divorcios, ¿no? Pues bueno, si no hay celos, Urano pasa y conozco cartas donde te llega el Urano a las 7, lo que sea, y no se divorcian. Y no pasa nada, simplemente hay, pues bueno, una individualidad donde cada uno está y ya está. Pero si hay celos, va a llegar Urano y no hace falta ni ser astrólogo. Cualquiera que vea Urano en las 7, sin saber nada de astrología, te conoces el símbolo, sabes dónde se pone y dices, divorcio. Sí. Sabes que hay celos porque sabes que el Urano no está incorporado. No está incorporada la libertad individual, no está incorporada todas esas cosas. Entonces, Urano va a arrasar. Exacto. Ay, no, pues sí, es impresionante esto de los tránsitos y al final del día es lo que pues sí les recomiendo muchísima autoobservación y autoconciencia porque es la manera en la que vamos a poder observar nuestros patrones y poder de verdad hacer cambios poco a poco y que no nos afecten tanto lo que pasa allá afuera, porque es lo que digo, realmente uno puede pasar, puede llover, tormentas, temblar allá afuera, pero si uno está bien, si uno está fuerte, pues los efectos van a ser mucho menores, ¿no? Claro, yo recomiendo siempre hacerse una carta astral al menos una vez en la vida con un astrólogo competente, ¿no? Porque muchas veces cuando nos escuchamos dentro, esa parte de escucha tu interior, ¿no? Yo también a veces la critico porque digo, claro, o sea, depende, porque si tienes, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Saturno o en mi caso Mercurio caídos, pues por mucho que escuches en tu interior, tú dirás, yo de esto nada, o sea, ni loco incorporo esto, ¿no? Es que tienes una buena Venus, tienes un buen Sol, pues esas energías planetarias sí que vas a conectar con ellas y sabrás lo que tienes que hacer y vas a ver que por dentro y por fuera todo va alineado, todo es fácil, todo es directo. Pero cuando tienes la energía corrupta dentro, por mucho que mires dentro, lo único que vas a ver es corrupción. Entonces, conocer la carta astral te ayuda con un astrólogo que sepa. Claro, hay astrólogos que no saben ni dónde está la caída ni el detrimento. O sea, esto ya sal de ese astrólogo. Si el que me estás viendo, olvide ese astrólogo. Si no sabe decirte el detrimento y la caída de un planeta. Entonces, cuando sepas tus planetas, cuándo están en detrimento y en caída, pues sabes qué energías tienes corruptas dentro y en qué cosas, en qué áreas de la vida, pues no tienes que hacer caso a tu interior. Al contrario, intenta hacer caso más bien a tu mente o a esa conciencia que está por encima de tus sensaciones para que puedas incorporarla. Porque si no, te dejas llevar por la corriente y sigues sin ser libre, sigues sin desarrollar o sublimar esa energía planetaria. Ok. Oye, les tenemos otras preguntas. ¿Se puede leer la carta natal de los perros y se interpreta de la misma forma? Sí, lo que tienes que interpretarlo en el contexto del animal, igual con los niños, igual con las plantas, con los países y con los eventos. La astrología mundana, por ejemplo, es la carta de los eventos, la carta de los países. Sí. Ok, perfecto. Y se interpreta con el contexto y ya, es la única diferencia, pero de ahí en fuera todo es igual. O sea, digo, porque en los países de pronto el significado de ciertas casas tiene, ¿no? Tiene otros puntos, por ejemplo. Claro, o sea, si hablamos de un niño, pues tenemos que aplicarlo todo al contexto del niño. Si hablamos de un perro, pues tenemos que aplicarlo al contexto del perro. De todas formas, o sea, si es macho o es hembra,
pues ya tendremos que mirar si tenemos que evaluar más el Sol o la Luna. Esa es una parte que muchos astrólogos descuidan. O sea, muchas veces tienen a una mujer delante y le comienzan a hablar del Sol, ¿no? Y dices, a ver, es mujer. La feminidad es la Luna, por lo tanto, lo lógico es que una mujer es que proyecte el Sol más en el padre, en el marido, las figuras masculinas, y en la Luna, pues, sea la expresión de su feminidad. Claro. Entonces, ha habido una parte muy comercial, ¿no? De qué signo eres, todas estas cosas, pero no es tan así. Y en los perros, pues, es igual. O sea, según el día que haya nacido, pues puedes ver cómo está la luna, si es perra, especialmente, porque van a ser esas las características principales que va a tener, o el sol, en caso de que sea perro. Claro. Wow. Ok. Muchas gracias por eso. A ver, ¿quién decidió, pregunta Francisco Serra, ¿quién decidió estas situaciones buenas o malas que debemos sí o no afrontar? ¿Nosotros antes de nacer? Pues no lo sé. Exacto. No lo sé. Exacto. O sea, tú has nacido, tienes esa imprenta y igual cuando tienes 15, 18 años, pues no lo ves tanto, pero mis consultantes de 50, 60, 70 años, cuando les leo la carta no es que no les digo casi nada nuevo, porque como ya lo han vivido, las cosas que les estoy diciendo pues ya las saben, es más bien una reafirmación. Entonces, esos patrones están ahí, no sabemos si vienen de vidas pasadas, yo ahí pues no entro mucho, ¿no? En si es karma, si es dharma. Yo tengo idea de que cuando un planeta pues está corrupto o tienes los nodos en ciertas posiciones, pues tienes algo que aprender, ¿no? Eso sí, eso es evidente, porque ahí tienes que escoger entre si estás cómodo por dentro o estás cómodo por fuera. Y para estar cómodo por dentro, ves que por fuera todo es un desastre. Cuando ese planeta está en detrimento o en caída, ¿no? Entonces, a la fuerza, si quieres que te vaya bien fuera, tienes que trasladar esa intranquilidad dentro y decir, estoy haciendo algo que no es mi propia naturaleza, pero aún así lo hago y me comporto de este modo. Es como pasar un examen, ¿no? Tenemos que estudiar, no hay más. Entonces, lo incorporas, eso, lo expresas y pasas ese examen de vida. Y en ese momento tu conciencia aumenta y tu tolerancia a esa energía también aumenta. Claro, sí, sí. Sí, claro, y siempre es lo que digo, ¿no? Siempre la energía del nodo norte, en cuanto empiezas a aplicarla en tu vida, te sientes más cómodo, es como que te empiezas a quitar la piedrita del zapato también, ¿no? Claro, sientes que vas en la dirección que tienes que ir, ¿no? El nodo norte especialmente es muy de eso. Te sientes a gusto, ¿no? Haciendo eso y todas las novedades, o sea, es el trabajo también que tienes para toda la vida, porque continuamente cada vez que haya un planeta que toque a ese nodo, pues van a venir novedades. O sea, la casa donde está, el área de la vida donde está, continuamente va a estar renovándose. Vas a tener cosas que aprender hasta que te mueras. Entonces, es el aprendizaje de vida, donde continuamente vas a tener que estar ahí revisando, incorporando nuevamente y vas a ser un maestro de ese área. Sí, nunca termina. Bueno, aquí preguntan otra vez de la ley de cómo funcionaría la ley de la atracción con las sincronizaciones y con lo matemático de la astrología. Mira, voy a hacer un aporte a esto, porque muchos se ha hablado del secreto, la ley de la atracción, pero la ley de la atracción, si miramos el documental, ¿no? Por ejemplo, pues nos dice, sí, tú tienes que coger, escribirlo, pedirlo, e igual no te viene momentáneamente, pero al cabo de 5 años, pues tienes exactamente esa casa que tú tenías o ese coche que tú querías, ¿no? Te llega, pero pueden pasar 5 años. Entonces, claro, la ley de la atracción, por supuesto que funciona. Recomiendo hacerlo, todas esas proyecciones, pedir deseos, especialmente en las fechas importantes. O sea, la ley de el secreto, digamos, es la versión comercial de lo que muchos ocultistas ya sabemos, ¿no? Pero en el fondo es magia. Lo que estás haciendo es magia. O sea, estás haciendo un decreto, si puede ser en un momento determinado, lo ideal es justo antes de irte a dormir, porque es el momento en el que vas a conectar con el subconsciente, donde vas a mandar esa señal. Entonces, puedes escribirla, o sea, codificar lo que tú quieres mediante símbolos, mediante letras, también es una forma de magia ceremonial, ¿no? Si quieres rezar y unir tu dualidad, las rodillas y las manos, también es magia ceremonial porque acabas conectando con eso, pero hago hincapié en que tiene que ser un momento adecuado para tener fuerza. Entonces, tú haces la petición. ¿Y cuándo va a llegar? Pues va a llegar en el momento en que haya un escenario celeste que te permita arquetípicamente que eso pueda llegar. Hay veces donde tendrás un Plutón pasándote por ahí y igual inmediatamente no te puede llegar. Igual tiene que tardar 2-3 años, porque contradecería la ley del cosmos, contradecería el arquetipo, contradecería la gravedad. ¿Me explico? O sea, es una ley eso. Entonces, tienes que esperarte a que pasen esos 2-3 años y entonces ya se manifiesta. Yo recomiendo hacerlo. ¿Por qué? Yo hice un experimento
donde tenía la cuadratura, estoy hablando de 2014, donde tenía la cuadratura de Plutón a mi Sol. Y dije, bueno, pues ya se está preparando esta cuadratura. Plutón es una renovación, el Sol es el planeta principal que da luz, o sea, lo que da sentido a la vida. Y en ese tránsito me acuerdo que hice una petición de lo que quería. Quería mi propio despacho astrológico, quería vivir independiente, quería una serie de cosas, ¿no? Es que puse. Pues bueno, al cabo de 8 meses conseguí todo y exactamente después de que me pasara Plutón. ¿Por qué? Porque Plutón en 10 días arrasó con mi vida. O sea, fin de una relación de pareja de 6 años, me acabé mudando, tuve que retirar los libros del campus porque sacaron la ley de propiedad intelectual, el coche me dejó tirado en la autopista, no tenía solución, a tomar por culo el coche. O sea, 10 días con ese tránsito de Plutón exacto donde me arrasó completamente. Es lo que explicaba al principio, ¿no? Que tuve que retirar todos los libros, el trabajo que llevaba años ahí haciendo con otros colegas. Entonces, y tuve que dar un nuevo enfoque, ya, pero eso fue muy positivo porque yo quería una escuela de astrología, tener mi propio despacho, ya no atender en casa, ¿no? O sea, quería una serie de puntos y se han ido cumpliendo todos a rajatabla y funciona muy bien. Entonces, ¿qué podía haber pasado? Pues que yo no hiciera esas peticiones. Si yo no hago esas peticiones, Plutón llega y me da lo que tiene a la mano. ¿Me explico? Te da lo que la vida quiere. Pero si tú estableces esas pautas, tienes esa convicción con Plutón, donde te inmolas. Plutón es eso, es inmolarte, es no dudar, es ser maquiavélico, es decir, el fin justifica los medios. Voy a por todas, por mucho que tenga que sufrir, yo voy a tirar hacia adelante. Tienes ese espíritu, en ese momento, el tránsito te va a dar lo que tú quieres. Tal vez tiene que pasar unos meses, tal vez no es instantáneo, tal vez tiene que pasar unos años, dependiendo del tránsito. Cada carta es diferente. Pero yo siempre recomiendo establecer estas pautas en los momentos importantes, previos a un tránsito o en la revolución solar. Ok. Por ejemplo, digo, para los que la mayoría sabe, ¿no? En una luna nueva a lo mejor también puede funcionar un poco más que en cualquier otro día del mes, ¿no? Exacto. Luna nueva también es bueno para sembrar a nivel inconsciente, pues, cuáles son esos deseos. Pero lo ideal es que sea exactamente en el momento de la luna nueva. En ese minuto exacto, ¿verdad? Exacto, calcular cuál es el minuto y hacerlo en ese minuto o en esos 5 minutos, pero que el orbe estrecho entre la luna y el sol pues sea muy justo. Ahora, la segunda parte de la pregunta era la sincronicidad y es, no sé, yo por ejemplo tengo, la sincronicidad siempre con Jung, ¿no? Entonces estaba pensando, por ejemplo, a la hora de las consultas, que tú puedes ver en una carta natal, puedes estarla, ¿no? Como seguramente tanto tú como yo hemos estudiado nuestras cartas durante años y años y seguimos de pronto descubriendo nuevas cosas. Entonces es tan compleja que en una hora de sesión pues no se puede ver todo, pero a la hora de que hay una consulta, yo creo que ahí es donde sale la sincronicidad y sale la información que tiene que salir en el momento, ¿no? Yo así entiendo como esta parte de la sincronicidad, que sé que también su pregunta se refería al tema seguramente de la ley de atracción, pero quería como hacer este comentario. Sí, también, claro, también hay momentos, por ejemplo, con Neptuno, donde la persona tiene una psique demasiado activa, ¿no? Es donde, o pasa Lilith, tiene un tránsito de Lilith y entonces Lilith produce muchas obsesiones. Entonces, claro, hay ciertos momentos que dependiendo de la carta, pues tampoco es aconsejable hacerse una carta astral, porque lo que te digan te lo vas a llevar ahí y te vas a quedar alucinado, ¿no? Con eso. Entonces, puede que te acabes autotraumatizando incluso de, no, fui al astrólogo y mira lo que me dijo. ¿No? Es porque yo he llegado a decir cosas que yo siempre todas las consultas las grabo, ¿no? Es para que quede todo claro de lo que digo. Eso es importantísimo, ¿no? Es, o sea, todo lo que yo he dicho y cómo lo he dicho queda grabado. Entonces, la persona se lo puede poner 1 año después, 3 años después, cuando haya sucedido, cuando quiera, y puede ver que es exactamente lo que dije, ¿no? Entonces, muchas veces también el consultante pues tiende a entender lo que quiere, ¿no? Hay esa parte donde tenemos un tránsito de Neptuno, somos demasiado maníacos, podemos decirlo, o de Júpiter, un Júpiter cuadrado, son tránsitos donde nos volvemos muy obsesivos y a la mínima que te dicen algo, te sorprende tanto, te impacta que te quedas ahí después rayado durante la noche y entonces eso tampoco es bueno, ¿no? Y tampoco el motivo es ese tránsito, si no hubieras hecho esa consulta te rayarías por otra historia, ¿no? Entonces también es importante que cuando vas a ver al astrólogo pues estés en tu centro. O sea, ahí sí que digo de meditar, estar abierto a las cosas que te van a decir, porque gente que tiene planetas en la casa 7 que proyecta muchísimo, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre dice, no, yo no soy así. Yo ya entro, ¿no? Ya digo, mira, me vas a decir que tú no eres así, ¿vale? Pero te voy a explicar lo que tienes en tu casa 7 de tu carta astral. Y pasa esto. Entonces, claro, la persona lo proyecta, pero una cosa es
de lo que somos conscientes y otra cosa es de lo que no somos conscientes. Y ahí un astrólogo pues tiene la objetividad pues para verlo. Y también tú, si supieras astrología, pues puedes ver ese mapa y puedes ver objetivamente pues cuáles son las cosas que cogías y cuáles no. Si tú, por ejemplo, Verónica, tienes que juzgar a tu Saturno, pues no lo verás con objetividad. O si yo tengo que juzgar a Mercurio caído, pues tampoco lo voy a juzgar con objetividad. Entonces, la lectura astrológica te reconecta, como hemos dicho antes, con la naturaleza. Y eso pues te permite ver las cosas con objetividad, cómo son las cosas naturalmente. Y eso para mí es, no sé, claro, es que no me dedicaría pues a seguir llevando casos jurídicos o sería informático, ¿no? Pero soy astrólogo, entonces por eso me dedico a la astrología, ¿no? Es porque es algo que me apasiona porque te conecta con esa naturaleza y te hace ver, te da la visión natural de la vida, ¿no? Y de ahí no te puedes desanclar. O sea, una vez conoces los arquetipos, entiendes cómo funciona, pues no te puedes desanclar. Entiendes cuáles son tus límites, cuál es tu libertad o tu arte o tu magia a la hora de expresar ciertas influencias y puedes evaluar todo pues en su correcto lugar, ¿no? Claro. No, y por eso siempre creo que sí en la astrología se acostumbra, pues la mayoría, ¿no? A hacerlo, grabarlo, porque además no siempre estamos listos para recibir alguna información en ese momento, o no, en ese momento no entendemos por los filtros que tú dices, ¿no? A través de los tránsitos o incluso filtros que tenemos ya hechos y que de pronto se van destapando con el tiempo y ya después de 2, 3 años regresas a la consulta y dices, wow, ok, ahora lo veo completamente distinto, ahora me hace más sentido, ¿no? Ok, vamos a dar otra pregunta. En la carta astral se puede ver qué pareja te tocará en la vida. Se puede ver el tipo de pareja que puede ser más compatible contigo. Otra cosa es que lo encuentres. O sea, no vas a ir por la vida preguntándolo, ¿qué carta astral tienes, no? O sea, puedes hacerlo si conoces a alguien interesante, tienes confianza, le preguntas la carta, haces la sinastría, que es las cartas de los dos montadas, que ves cómo queda, y entonces pues ya vas a ver cuáles son los patrones, cuáles son las cosas que hay que trabajar, cuáles son las cosas que entendéis diferentes, cuáles son las cosas que entendéis iguales y van maravilloso, y ahí puedes establecer pues si es una buena relación para ti o no, si esa persona es buena para tener una relación contigo. Entonces, claro, tampoco se trata de que todo sea armónico, porque si todo es armónico es muy aburrida la relación. Igual tú en tu carta natal necesitas dinamismo, o igual no, necesitas estabilidad y que todo sea una balsa de aceite. Entonces, más allá de la carta, el otro está en qué necesitas tú. Y eso es tu carta, ¿no? Y después, cómo se monta sobre tu carta la carta del otro, que es lo que te está despertando. Siempre hay la frase esa de me gustas porque me gusta lo que siento o cómo soy o quién soy cuando estoy contigo, ¿no? Pues eso es exactamente la astrología. O sea, las sinastrías se basan en esto, ¿no? En cómo la carta de las otras personas se montan sobre la nuestra, no solo la pareja, el jefe, el perro, los hijos, todo, ¿no? Es hasta la carta del país. Se monta sobre nosotros, cómo nos afecta y cómo nos relacionamos con eso. Sí, y tú crees que, digamos, ya hablando de los contratos previos de almas gemelas o almas, ¿cómo se llama? Llamas gemelas, que es algo diferente pero similar. Yo soy como un cirujano, o sea, soy igual excesivamente frío, ¿no? Pero yo lo miro con bisturí. O sea, yo cojo 2 mapas y veo que en uno pues tiene la luna con el nodo o que tiene el sol con el nodo y digo, bueno, sí, pues tú sientes y crees, porque lo tienes con el nodo, pues que eso es algo que va más allá de los sentidos, porque el nodo es el punto de cruce entre la órbita del sol y de la luna. Entonces, claro, o sea, el sol, lo masculino y lo femenino, la dualidad que existe se une en ese punto y la persona resulta que tiene el sol o la luna ahí. Entonces tú, claro, sientes que estabas destinado, que estabas condenado a esa relación. Y mi pregunta es, bueno, ¿y si esa persona la quitas de la ecuación y pones a otra con el mismo sol? ¿Sentirás lo mismo? Porque también igual formaba parte del camino. Y si quitas y pones a otra, ¿sentirás lo mismo? Porque sentirás lo mismo. Sentirás eso, te va a despertar ese nodo. Claro. Entonces, claro, esa sensación, una cosa es la sensación que nosotros tenemos y otra cosa es que realmente sea así. Que tal vez realmente como almas pactamos y ya nacemos para yo tener el sol en tu nodo y yo tener el sol, ahí a tanto no llego. ¿No? Yo no me acuerdo de antes de encarnarme dónde puse mi sol y el nodo para que le cayera a ciertas personas de cierta manera. No digo que no sea así, tampoco digo que no sea así. Pero, de todas formas, tú sientes eso y que está en tu camino porque te cae en ese nodo. E igual otra persona también has pactado y tiene que estar en tu camino, pero no lo sientes. Claro.
Sí, Ahí sí. dejo eso, ¿no? Es el... Sí. Sí, Ahí el mapa nos ayuda a ver las sensaciones y las impresiones que nos despierta la otra persona, ¿no? Y cómo de conectados podemos estar con esa persona. Pero también otras, o sea, también igual tienes un amigo que te cae el sol ahí y dices, no sé por qué, vi a esa persona y lo vi como un amigo íntimo de toda la vida, parecía que llevaba una hora y parecía que lo conocía toda la vida. Es eso, es porque intervienen o fortuna o nodo, ¿no? O nodos, ¿no? O sea, siempre son factores donde el sol y la luna tienen un punto de cruce, conectan lo femenino y lo masculino y te despierta esa sensación de destino. Claro. Y sobre todo las relaciones de pareja y las relaciones familiares, yo las veo como escalones para la evolución, ¿no? Porque son las más complicadas, o sea, hay que ir subiéndolas y después, pues, cada relación es distinta y de pronto termina una y luego hay otra, pero todos son como, todas tienen una base de aprendizaje, o sea, sin las relaciones no aprenderíamos sobre nosotros mismos y por lo mismo, pues, es algo... Sí, eso es interesante porque, mira, Michel Gauquelin, un científico francés, hizo un estudio sobre 40.000, no había ni ordenadores, ni internet, ni nada, lo hizo todo a mano. Un estudio estadístico con 40.000 cartas de padres e hijos y estableció pues que hay posiciones que se heredan. Porque claro, o sea, cuando tú decides tener un hijo o cuando el cuerpo más bien decide que te tienes que quedar en ese momento y que tienes que tener el parto en el otro momento, pues es cuando ciertas posiciones pasan a las cartas de los padres que hacen que en ese momento sean padres y esas posiciones, como es el nacimiento, pues también las heredan. Entonces, es muy común que mi ascendente, mi sol o mi luna estén reflejados en las cartas de mis padres, en su ascendente, su sol o su luna o los planetas que tengan ahí, no solamente sol, ascendente o luna, ¿no? Entonces, eso se va heredando y estadísticamente Michel de Gauquelin ya probó que existe la herencia astrológica. Eso está probado científicamente por un científico que intentaba, además, ver si realmente, o sea, como una forma de desacreditar la astrología científicamente, si estadísticamente había esa correlación, y la había. Y ahí se quedó sorprendido. Wow, wow. Pues aprovechando eso, hablamos de la investigación que tú hiciste con, ¿cuántas cartas fueron? ¿3.000, 2.500 de personas homosexuales? Sí, 2.500, unas 2.500 cartas de personas homosexuales. Y que lograste ver, porque hace rato te preguntaba... No había software que hiciera esto, entonces tuve que desarrollar mi propio software estadístico, o sea, hice un módulo, digamos, de AstroSpica mío a nivel interno, no estéticamente correcto, ¿no? Pero donde me hacía unas tablas y veía las correlaciones. Entonces, pude analizar todo esto que pocos astrólogos utilizan, que son estrellas fijas, dodecatemorias, antistias, y ver, pues, qué es lo que había detrás. Además, los astrólogos griegos de los primeros 4 siglos, que son los que hablaron, pues, de los 12 signos, las 12 casas, que antes había 8 casas, estos hablaron de las 12 casas tal y como las conocemos, las 12 áreas de la vida, pues, son los que establecieron el patrón, ¿no?, de cómo se juzga astrológicamente. Y Marco Manilio, que fue el primer tratado de astronomía y astrología que existe en la historia, pues habla de la importancia, más que los aspectos incluso, de las dodecatemorias. Entonces yo rescaté todos esos elementos, como no había nada programado, tuve que programarlo en el software estadístico y vi pues cuáles eran las correlaciones que daban, que se destacaban en las cartas de homosexuales. De forma que di con las posiciones que sí o sí no he encontrado ninguna excepción, la verdad. O sea, algún día igual encontraré una. Pero sí o sí hay ciertas posiciones donde sí o sí siempre miro la carta y digo, esta persona es homosexual. ¿Cómo lo sabes? Pues porque tiene la Venus exacta opuesta a la Luna, porque tiene el Mercurio con el nodo sur, porque tiene, y si no por dodecatemorias también funciona esa posición. Muchas veces es más por dodecatemorias que el propio planeta, aunque a veces el propio planeta también, si es muy exacto. Entonces, esas son posiciones que uno puede decir es homosexual. Mirando el mapa. O sea, se vuelve hasta aburrido. Dices, ¿es homosexual? No lo es. ¿Es homosexual? No lo es. Porque lo puedes dar clarísimamente. Que no haya visto la ponencia, pues que la vea, porque los elementos son muy claros y no hace falta ni saber astrología. Reconociendo el simbolito, pues ya sabes que eso está ahí y qué es lo que te da esa homosexualidad. Eso sí. Utilizas, como bien dices, metodología y lo de las estrellas fijas o de catemorias, que la verdad es que en la astrología contemporánea, pues no se utiliza, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo estábamos como en la superficie muchas veces a la hora de un análisis astrológico, y por eso es que cuando vi tu conferencia dije, wow, o sea, esto es lo que quiero, porque sí quiero que las personas sepan que la astrología no es una adivinanza, o sea, es una ciencia, ¿no? Y además, pues lograste como esta respuesta que siempre ha estado de la homosexualidad, ¿se nace o se hace, ¿no? Entonces, es como, bueno, todo un gran debate ahí, pero pues con esto que acabas de probar, claro que me
comentabas que tiene que ser alguien, por ejemplo, completamente homosexual. La bisexualidad no cabe ahí sí son más tendencias, ¿no? Sí, porque muchos dicen, no, esto es Neptuno, otros dicen, no, esto es Plutón, porque como es sexual y Plutón rige el ano, pues ahí ya le ponemos al Plutón. O Neptuno, porque estás confundido, no sabes bien, eres homosexual, no sabes bien por dónde vas, ¿no? O Urano, porque quieres llevar la contraria a la gente y por eso, y no es nada de eso. O sea, si lo miras estadísticamente, y no ha habido nadie que lo ha analizado, la gente analiza pues con 20 cartas o con 10 cartas, eso no es una estadística ni es nada, ¿no? Es una prueba, una muestra, pero no es representativo. Entonces, tienes que hacer una buena muestra, conseguir esa base de datos, ¿no? Hacer el análisis y entonces pues darte cuenta que estadísticamente pues eso está fuerte. Y también di otras posiciones, ¿no? Cuando el Sol está en la 12, pues da más inclinación hacia la homosexualidad estadísticamente que si está en la 6, que ahí ya da más heterosexualidad, ¿no? Entonces, también hay otros puntos, ¿no? Más allá de estas posiciones, pero sí que puedes establecer cuáles son las posiciones que clarísimamente siempre están dando homosexualidad hasta que conozca alguna excepción. Yo no digo que algún día pueda aparecer, ¿no? Claro. Otras que a veces dan homosexualidad, o sea, están altas también, un Saturno opuesto a Venus, pero ahí ya no sabemos si es misoginia y por eso eres hombre y te gustan los hombres, porque no te caen nada bien las mujeres y has tenido malas experiencias con la madre, con el no sé qué, o porque descubres a los 40 años que eres gay porque te das un beso y dices, hostia, pues me ha gustado. ¿Ves? O sea, ahí ya intervienen otros factores, ya no es la misma homosexualidad que ya de adolescente dices, no, es que yo soy homosexual, porque es que no me atrae nada más. Entonces, lo metemos todo dentro de la misma bolsa de la palabra homosexualidad, pero lo que la persona siente por dentro, cuáles son las causas, ya sean mentales, emotivas, que hay dentro, eso lo refleja en mayor detalle la carta natal, ¿no? Y entonces, pues nos permite discernir, pues, lo que es una mera probabilidad a lo que es una homosexualidad de manual, que buscas homosexualidad en Wikipedia y te sale Venus opuesta a Luna, y a lo que es una heterosexualidad, que también hay posiciones que marcan una heterosexualidad fuerte, como puede ser una Venus en 7 o posiciones así. Ok, wow. Oye, Elías, pues las últimas dos cuestiones, porque si no nos seguimos, quién sabe hasta cuándo. Primero respondo. Seguimos, si quieres. Me encanta. O sea, no, créeme que te voy a invitar muy pronto otra vez si lo aceptas, porque sí creo que las personas están encantadas. Sí, claro que sí. Y bueno, yo sé que la gente que lo vea después va a estar encantada y de verdad que es fascinante el conocimiento que tienes y que nos compartes. Alguien pregunta, Lina, ¿y qué ocurre si no cumplimos con nuestra misión en esta vida, a pesar de que hemos decidido estar aquí? Pues entonces es que no has hecho el trabajo de integrar esos planetas que tenías desarmónicos. Entonces, al estar desarmónicos, pues vas a estar, o sea, igual a nivel interno puede ser que estés a gusto, digas, bueno, he sido muy coherente con mis principios y con cómo soy y todo esto, pero después a nivel externo no ha funcionado. Yo, sinceramente, no creo que... Sí, igual me mojo, ¿no? Demasiado, pero no creo que no se pueda cumplir la misión de vida. Yo también creo. Tal vez esa misión de vida no era la que pensabas. Porque es que la naturaleza misma, mediante el sistema de recompensas de placer y dolor, ya te va encauzando hacia lo que tienes que hacer. ¿Que tú decides que tienes que tener mucho dolor? Pues bueno, vive todo ese dolor y si quieres, pues muérete con dolor. Pero si no te quedas en un limbo ni cosas así y te vuelves a reencarnar, pues vas a seguir con ese planeta caído, tal vez, y vas a tener que vivir eso. Por ejemplo, en las cartas porque yo no he hecho un análisis con tantas cartas, entonces no podría decirlo así firmemente, pero están estrellas relacionadas al suicidio, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no sé si has hecho algún análisis. Puedes decir que se va a suicidar. Sí, mira, hay una estrella concreta, que es una pata de Pegaso, que se llama Scheat, está en 29 de Piscis, que cuando tenemos planetas cúspides allí, pues nos despierta el impulso. Bueno, primero, nos hace sentir que nosotros no somos de este mundo, que como que somos raros, ¿no? Es como que, ¿qué coño hacemos aquí? Sientes como un placer por la muerte, ¿no? Sientes como un placer, como ya desconectar, tanto ajetreo, tanta vanidad, tanto estar por las cosas materiales. Entonces, puedes hacer dos cosas. Una, te puedes ir a los Himalayas a meditar, que hay gente que tiene esta estrella que hace eso, te puedes suicidar o te puedes emborrachar. Todo es afín, ¿eh? A Piscis, o sea, la meditación, las borracheras, meditas, todo es muy afín. Ese arquetipo pisciano lo puedes expresar de muchas maneras. Claro. Y una de ellas, pues, es la autodisolución. Lo que pasa es que, claro, Piscis no es un signo muy valiente.
Entonces, para suicidarte también hay que tener valor. Entonces, hay un instinto suicida cuando interviene esta estrella, donde a veces te suicidas y a veces pues, te intentas suicidar, pero luego te arrepientes porque no tienes tanto valor y lo detienes. Entonces, es complicado, ¿no? Yo ahí siempre les recomiendo que cuando tienes estrellas así o posiciones así, también Neptuno en ciertos momentos te puede dar esos pensamientos, ¿no? Instintos o empujes suicidas. Pues lo que te está diciendo la vida en ese momento es que tienes que huir. O sea, tienes que huir y puedes hacer la huida consciente, que puede ser cortar con ese trabajo que no aguantas o con esa relación de pareja que no aguantas o con esa situación que no aguantas, arráncala de tu vida, ten el valor de arrancarla de tu vida o permítete un viaje y escapa y relájate o medita. Pero hay muchas formas de manifestarlo positivamente. Lo malo es que también se puede manifestar, si no lo manifiestas de la forma consciente, podemos decir, se manifestará de la forma inconsciente, que es que caerás en las drogas, en el alcohol, o sea, te vas a meter en una espiral tóxica donde al final todo acabará embarrado y la solución principal que verás es que es un engaño, ¿no? Que es el suicidio. Claro. Dices, vale, te vas a suicidar y ¿después qué? Claro. ¿Después qué? O sea... Mira, no crees que vas a resolver eso tampoco, suicidándote. Exacto, es que ahí es donde entramos, bueno, y si decides suicidarte antes de lograr lo que venías a hacer, ahí sí podía entrar esta parte de, pues, no cumpliste, ¿no? Exacto. O a lo mejor tú, incluso podríamos hasta decir, a lo mejor... O igual sí, ¿eh? Igual también hasta es el objetivo. Igual tu suicidio era el objetivo para otra persona. ¿Te suicidas? Sí, claro. Sí, eso puede ser también. Claro, Romeo y Julieta no sería tan bonito sin suicidios. Sí, claro, o sea, si no... Sí, es un aprendizaje a lo mejor para el resto de las personas, porque al final del día tú vienes a contribuir con las personas con las que convives también, y a lo mejor esa es parte de tu misión también, ¿no? O algo. Oye, está interesante esta pregunta porque dice, Ana, ¿tú decides en qué momento morir? ¿De qué forma? Y además, en su momento dado, ¿cómo será tu muerte? Porque recuerdo, no me acuerdo qué astrólogo, a la hora de enseñar, no sé si era Alan Lee o, bueno, un astrólogo que creo que a sus alumnos... Sí, la leo. Creo que a sus alumnos les decía, lo primero que tenían que hacer era ver cuándo se iban a morir, ¿no? Es lo último que... Pues sí, mira, bueno, que no... con la muerte más en Occidente, ¿no? Pues hay que tener conciencia elevada, es el tabú, ¿no? Es aquí. Entonces, yo es algo que no digo. O sea, sé el cálculo del Haile-Kalkokoten, quien quiere investigarlo lo tiene ahí, Haile-Kalkokoten, lo puede buscar en Google, que se mate, aprender astrología y aprender la técnica medieval, que te lo calcula. Te calcula un mínimo, te calcula una edad mínima en potencia que tienes para vivir, y a partir de ahí entran los ciclos, ¿no? Entran los relojes. El reloj del 13, por eso el 13 es el número de la muerte, pues es el que acaba produciendo la muerte. Pero yo no recomiendo meterse en eso, ni preguntarlo, ni... ¿Por qué? Porque a no ser que estés sufriendo, y eso, yo solamente lo he dicho en casos muy determinados, este tema, ¿no? Que es en casos donde hay un sufrimiento, donde veo que por la carta natal la persona está preparada para recibir este dato y donde no se va a rayar. Al contrario, más bien la vida le pesa y quiere saber cuándo va a desconectarse de ella. Entonces, eso también la carta, dependiendo de cómo esté, ¿no? Y viendo cómo está la persona, pues puede saberlo, porque va a ser un alivio decirle ese dato. Si no, yo diría de continuar, cuidarse las revoluciones solares, si no nos queremos morir, eso sí. Eso sí que es un activador muy potente. Vayan ahorrando para viajar por sí, ¿no? Cualquier cosa. Sí, mira, yo cuando empecé con la astrología y estudié el tema del Haile-Kalkokoten y esto, ¿no? Del cálculo de la muerte, hice un estudio con 40 cartas, con 40 mapas, para ver cuál era la correlación, si se daba, ¿no? Diferentes épocas, hasta cartas medievales y tal, para ver cuántos años vivían y cuál era el margen de error. El margen de error es de alrededor de unos 7 años. Según este cálculo. 7 años de margen de error. 7 años, 3 años arriba, 3 años abajo, 4 años, 5 años arriba, abajo, donde puede variar. Normalmente, casi todas las que encontré eran hacia más. O sea, vivían como hasta 7 años más. Pero este es el margen de error, ¿no? Que tiene la técnica. Ajá, okay. Y ahí yo cometí la cagada de comenzar a mirar pues mi fecha, la fecha de mi madre, la fecha de mis hermanos, y eso para mí supuso una crisis que estuve 2 semanas que no, muy melancólico, llorando, o sea, no lo recomiendo, ¿no? Porque estamos hablando de que lo confirmas, lo ves y ya como que te quedas algo dentro, y yo desde que lo miré pues hay algo ahí que tengo dentro, ¿no? O sea, te cambia eso, a nivel emocional afecta mucho, entonces...
yo dije, no, esto va a ser un tema donde aquí, aunque lo conozca, aunque profundice y tal, no voy a entrar, ¿no? A no ser que sea esto, una liberación, ¿no? Es que vea que para la persona pues le va a ayudar y le va a dar pues una certeza de, bueno, venga, tengo que aguantar estos 10 años, estos 20 años y ya está, ¿no? Entonces, en ese sentido, aún éticamente veo que podría llegar a decirlo y en algún caso, recuerdo uno, ¿no? Es que lo he dicho. Todos los demás, cuando me han preguntado, yo esas cosas no lo miro y si quieres, pues aprende astrología, pasa por el camino que yo he tenido que pasar y como la astrología es un cuento y esto, pues nada, tú estudia y elabora el cálculo, ¿no? Tú. Claro, sí. Y en cuanto a la pregunta de la forma en la que vas a morir, pues sí, es mucho más fácil eso de ver. Sí, la casa 8. ¿No? Sí. Mira la casa 8, el signo, cómo está su dispositor, qué estrellas tiene y los planetas que están presentes dentro de esa casa. Y ya sabes, pues, un poco cuáles son las circunstancias de la muerte. Claro. Ay, no, yo de verdad no podría ver este tema de la muerte. Digo, porque pues no tiene caso, ¿no? El chiste de esta vida es venir a vivir el día a día, a aprender lo que haya que aprender, pero siempre, como tú dices, pues seguramente tener en un... Claro, si llevas 10 años meditando en un convento budista, o sea, en un monasterio budista, pues igual sí, igual ya has trascendido todo eso y dices, bueno, me voy a morir tal, bueno, pues venga, me voy organizando los 7 años que me quedan. Perfecto, ¿no? Y eres más eficiente. Pero si no tienes esos niveles de conciencia, o sea, no tiene sentido. No le veo, es un sufrimiento innecesario. Es como cuando veo ciertas cosas que son muy graves y que no se pueden evitar. O sea, yo sí que muevo a la gente, ya te lo he dicho, o sea, cumple en tu cumpleaños en este lugar. Me acuerdo, por ejemplo, un consultante, ¿no? Es que le di la consulta aquí en Tarrasa, en Barcelona, y le dije que se tenía que ir a Zaragoza. No se fue a Zaragoza. Le dije, te cae al gol. Al gol, los chinos la llamaban cadáveres apilados. O sea, es una estrella jodidísima, es la más jodida de todas. 26 de Tauro está esta estrella. Entonces, cuando algo cae ahí, o cae en una revolución solar, hay un riesgo gordo. He visto muertes. O sea, he llegado a predecir muertes de decir... Me acuerdo de un astrólogo, ¿no? Que me preguntó, ¿cómo ves? A mi madre por segunda vez tiene cáncer. ¿Cómo ves el mapa? Y intervenía esta estrella en el ascendente y dije, muévela, vete con ella a Moscú y ya verás que se mueve y entonces ya le quitas esta estrella del ascendente. No lo hizo y acabó falleciendo los 4 meses después de su revolución solar, la madre. Y después el post en Facebook, mi madre, en honor a mi madre y cosas así, ¿no? Muchos me gustas. Pero dices, coño, o sea, teniendo los mecanismos, teniendo la ciencia para asar la carne, ¿por qué te la quieres comer cruda? ¿No? Ese es para mí el dilema. Y este chico, por ejemplo, que no se fue a Zaragoza, acabó teniendo un ataque de bipolaridad y acabó rajándose. Me lo enseñó, me impacté muchísimo. Las 4 rajas, se acabó rajando las venas, ¿no? En la bañera y llamando a la ambulancia el mismo porque no se moría a los 20 minutos. O sea, cosas hiperdramáticas que pueden llegar a suceder con las estrellas fijas, ¿no? O sea, si no tienes en cuenta las estrellas, no puedes hacer un análisis predictivo tan exhausto, ¿no? Es porque las estrellas son realmente las que condicionan los eventos que más nos impactan. Los planetas más o menos los puedes sobrellevar. Las estrellas ya sí que tienes que ir con mucho cuidado, son palabras mayores, porque es que están fijas en el cielo y brillan, y algunas hasta brillan más que los planetas. Ahí, pues, para hacer de una vez un anuncio a tu software, porque pues no existe un software como el tuyo, hasta donde yo sé, que en el software Astrospica que tiene Elías, luego les voy a dejar en el video los datos en la descripción del link a su escuela, porque ahí pueden tomar astrología desde 0 hasta avanzado, y también al software que tiene de Astrospica, porque ahí puedes tú ver la carta natal con las estrellas, los nombres, incluso hay un módulo para activar el significado, ¿no? De las estrellas, entonces no tienes que ir a otro lado a buscar. Incluso con el retorno solar, o sea, está impresionante porque pues ahí no... Hice la catalogación también porque eran las más importantes, son 115 estrellas. Entonces, claro, en los otros softwares pues siempre te salen 115 puntos negros. Y dices, no sabes si son buenas, si son malas, tiene cada una nombres árabes, entonces es muy complicado. Entonces hice una catalogación para que fácilmente con el color, ¿no es? Las simbolicé con color para que veas que las azules y las verdes pues son las buenas y las rojas y las negras especialmente pues con las que hay que tener más cuidado, ¿no? Y hay que ver cómo expresarlas. Entonces, con esa catalogación se hace muy visual y muy fácil porque con el color dices, esta es buena, esta es mala. Exacto, sí, exacto. Si no te metes a estudiar todavía como a fondo las estrellas, por lo menos ya sabes eso. Si hay una negra o una roja, pues cuidado, estúdialo un poquito mejor, los significados para ver, y sobre todo en el retorno solar, para moverte, pues si es necesario, ¿no? Sí, que la solar sobre todo esté limpia de estrellas negras. Eso es ahí la obsesión.
Sí. Porque cuando hay estrellas negras hay un factor de destrucción muy fuerte y la persona puede quedarse sin trabajo, puede tener problemas de salud, puede vivir un fallecimiento fuerte. O sea, hablamos de cosas importantes cuando hablamos de estrellas. Los planetas, más o menos, que es lo que todo el mundo mira, pueden darlo, pueden no darlo, pero no tienen tanta determinación. Las estrellas sí que tienen una determinación superior. Entonces, con esas sí que hay que ir con cuidado. Y no importa qué planeta sea el que está en la estrella, por ejemplo, si es Saturno o Júpiter, o si es sobre todo el ascendente o el ascendente solo Luna. Sí, dentro del mismo módulo, pues cuando clicas en la estrella ya ves con Saturno, con Júpiter, con el Sol, y ya te habla de las cosas que te da, ¿no? Pero digo, claro, pues hay que actualizarlas. Digamos, si tienes no sé, o a Mercurio, por ejemplo, en una estrella negra, bueno, ahí sí estaría, porque puedes tener a lo mejor un accidente de coche, ¿no? Si tienes Mercurio con Scheat, por ejemplo, con la estrella del suicidio, continuamente Mercurio, el pensamiento, estarás pensando en evadirte, en huir, en suicidarte, volverás a la red social y te irás, y volverás y te irás, porque la gente te cansa, te quema, las ves tóxicas. Entonces, claro, esa estrella se va a notar continuamente en tu mente. Qué interesante, ok. Bueno, ¿te parece? Ahora sí, últimas dos preguntas y ya. Sí, no, esta pregunta es un poco más personal, pero bueno, solo una voy a contestar. Ari dice, ¿qué recomiendas hacer cuando tiene Saturno, Júpiter y Plutón en casa 7? Saturno, Júpiter y Plutón. Es que depende del signo, depende del dispositor. Depende cómo esté el signo, depende cómo esté el dispositor, depende de qué estrellas estén en el descendente. O sea, no podemos... una cosa es la astrología de los manuales, digamos, de tengo Saturno en la 7 y no miras nada más, pero es que ese Saturno puede ser un Saturno, por decir algo, en Leo, que está en detrimento y significa una cosa, o está en Capricornio y significa la opuesta. Entonces, o en Acuario y significa la opuesta. Entonces, es importantísimo la dignidad planetaria, más que el planeta. Porque aunque esté Saturno, si Saturno está en Capricornio, pues estará domiciliado y ese tema lo llevarás bien. Y si es Aries, pero está Marte en Aries, que Marte pertenece a Aries, pues estará bien, ¿no? Claro. Ese es el tema de la armonía. Yo ahí, pues, para hacerlo visual, en la web también tienen este recurso, en los artículos, de que hace menos de un año, pues, saqué mi tarot, el tarot astrológico Molins, y representa, pues, todas las cartas, voy a enseñar alguna para que lo vean, ¿no? Donde se puede ver, pues, dónde está el actor, por ejemplo. Si este es Marte, que es el guerrero, y está en el campo de batalla, pues es su lugar, ¿no? Es el lugar que tiene que tener Marte, porque un guerrero en un campo de batalla, pues sí que se confrontará, sí que tendrá, pues, sus discusiones o sus peleas, pero le va a motivar eso. La pelea allí se vuelve una motivación. Diferente a si este guerrero, por ejemplo, pues lo tenemos en Cáncer, ¿no? Donde sería la caída de Marte. Entonces, ahí el guerrero, la violencia, no la canalizará positivamente, sino que se va a autoflagelar. Entonces, claro, es muy diferente si actuamos con emprendimiento, con fuego, con supervivencia, o si nos autodañamos. Y cuando nos enfadamos, pues nos culpamos de por qué me he enfadado, por qué he hecho esto. Entonces, es importante aquí la dignidad planetaria. Y esto, si acceden a la parte de artículos de campus, pues van a tener ahí todas las cartas y van a poder, pues, leer cuáles son las cosas que aporta el planeta en cada signo. Hay un recogido de aforismos, pero es importante saber el signo, no es simplemente los planetas en las casas. Comenta que en Libra, pero... En Libra, pues mira, ahí Saturno está exaltado y será el dueño, será el que tendrá mayor poder dentro de esa casa. Entonces, hay un exceso de rectitud, especialmente de uno hacia el otro y del otro hacia uno mismo. Entonces, se intenta ser muy diplomático, las convenciones sociales, que todo se respete y se le mete demasiada caña. Yo lo que te diría es que dependiendo de cómo tengas Venus, que es el regente de este signo de Libra, pues lo vas a llevar mejor o lo vas a llevar peor. Entonces, si Venus, pongamos, está en Tauro, está en Libra, pues no hay tanto problema, ¿no? Porque lo vas a llevar de una forma cómoda y vas a saber cómo situarlo. Mientras que si Venus, pues la tenemos en Aries, por decir algo, pues vas a exigir con demasiada rectitud al otro y puede ser que de alguna manera pues te estés autoboicoteando con las relaciones, ¿no? Con las relaciones de pareja. Entonces hay que aprender a suavizar en esos casos. Pero como digo, es que hay que tenerlo en cuenta todo, sobre todo también los dispositores. Claro. Entonces, para los que medio saben de astrología, que son algunos,
tu técnica de predicción, que es sumamente útil, es primero observar la carta natal, luego el retorno solar, luego el retorno lunar y finalmente la progresión solar. La progresión de la revolución solar. La revolución solar, y ahí, pues, los astrólogos tradicionales, claro, para facilitarse la vida con el cálculo, lo que hacían era hacer la progresión mediante una velocidad media del Sol. Y decían, pues mira, si el Sol, mediante una técnica que se llama mediante la clave Naibot, ¿no? Que cogen la velocidad media del Sol, que son 59 minutos, apenas un grado, y dicen, pues bueno, cada grado vamos moviendo el mapa y cada grado es un día. Entonces, eso se mueve como un reloj hasta que los planetas van sincronizando, como si fuera un reloj, dos agujas que sincronizan. Lo que sucede es que haciéndolo con esa progresión matemática, con la clave Naibot, pues claro, no es la velocidad real del Sol. Entonces, el margen de error de predicción aquí pues será de unos 2, 3 o hasta 4 días. Puede llegar esto a retrasarse hasta 3 días, porque al cabo de 2 meses, esos minutos de diferencia del Sol real mediante la progresión del Sol matemático, pues cambia. Entonces, ahí mi trabajo fue hacer que en vez de utilizar los atacires, que es la progresión matemática de la clave Naibot, que es lo que se conoce, esto es bastante conocido dentro de la astrología, los atacires o profecciones, que es matemática, quitarlo y decir, a ver, si estamos intentando imitar el movimiento del Sol, porque es el avance, la velocidad media del Sol, ¿por qué no tomamos el avance real del Sol? Y ahí, al tomar el avance real del Sol, pues ya la precisión era total. O sea, puedes saber si el evento se va a dar por la mañana, si se va a dar por la tarde o por la noche, y puedes tener un rango de unas 4 o 5 horas de que se va a dar aquí. Ya no solamente el día. Mientras que con los atacires, pues bueno, puede ser un día antes, 2 días después, o sea, estás ahí. Claro. Sí, no, y lo que sí es muy importante es que tengan la hora de nacimiento exacta, porque, bueno, no sé, seguro que pasa también, porque luego a mí me mandan horas de nacimiento y cuando veo 9 en punto, ¿no? Digo, no, pues hay algo medio raro ahí. Es poco probable, sí, es poco probable. En mi caso concreto sí es así, o sea, yo nací a las 9 menos 32 segundos, ¿no? Pero, ¿ah, sí? Wow, ok. Sí. Nací a las 28, 59 y 33 segundos. A la práctica utilizo las 21:00, ¿no? Pero... Porque, y esa precisión es porque, con los segundos y todo, porque la rectificación que te has hecho, ¿o qué? Porque sí, no, o sea, claro, para que nos entienda la gente que nos está escuchando, o sea, coges un listado de 10 eventos y tu carta natal tiene que sincronizar con esta técnica con los 10 eventos. Entonces, contra más importantes son, más relevantes, muertes, bodas, nacimientos de hijos, pues si tienes el día exacto, las técnicas van a sincronizar. Entonces puedes afinar minutos más arriba, minutos más abajo para dar con el minuto y hasta el segundo. Sí, con el segundo. Sí, es algo bastante complejo, la verdad, que también Elías lo hace por si de pronto quieren rectificar su hora natal. Pues creo que por el momento ya casi llegamos a las 2 horas, entonces ya nada más para tener más temas la próxima vez, yo quiero como guardar todavía, porque seguro que hay mucho de qué hablar todavía. Pero, Elías, pues cuéntanos nada más, por favor, de tu escuela, si tienes cursos prontos, conferencias, cómo pueden ingresar la gente que quiera estudiar, etcétera, por favor. Sí, pues en Campus Astrología la formación es online, son clases grabadas, porque había mucha demanda de México, de América Latina, ¿no? Sobre todo, que tiene unas franjas horarias diferentes a España. Entonces, toda la formación es online, clases grabadas, y es una formación muy paso a paso. Es muy sencillo, puedes empezar si no tienes ni idea de astrología y quieres empezar desde cero también, donde nosotros ponemos el software, como has comentado antes, pues yo programé AstroSpica, entonces ya tienes todo lo necesario, todo lo que necesitas para hacer toda tu formación y nada, pues es ir avanzando en las clases. También hago formación para astrólogos, donde están los másters, que como tú, por ejemplo, que has hecho el máster de predicción exacta, ¿no? Es para profundizar, ¿no? En según qué temas. Lo hago yo, algunos, otros los hacen otros profesores, cada uno es especialista, ¿no? En ese tema, y vamos explicando pues también con clases grabadas para astrólogos que quieran seguir formándose y profundizar pues en la astrología, porque este es un camino que no se acaba, ¿no? O sea, que siempre estás aprendiendo continuamente. Según tu revolución solar, también los estudios los enfocas en una dirección, los enfocas en otro. Entonces, puedes analizar la astrología porque es la naturaleza. Entonces, puedes mirar un montón de cosas con ella, tanto si son países, como si son perros, como han dicho antes, como si son personas, parejas, sinastrías, ¿no? Con las parejas, como mejorar el tema con la pareja. O sea, lo abarca todo, ¿no? Porque al final, eso sí, recomiendo que antes la persona que quiere estudiar astrología, que lo medite
hace bien, porque la astrología es una drogadura, como muchos dicen, y cuando te metes, pues ya te va a ser difícil, o sea, ves el lenguaje de la naturaleza y va a ser difícil después hablar en términos que todo el mundo te entiende. Ya decir que eres pisciano o que eres saturnino o que eres... es lo más normal del mundo y es como tú acabas entendiendo las cosas porque ves que todo obedece a los mismos patrones. Entonces, ahora llama la atención porque, claro, o sea, te va a cambiar la vida si estudias astrología y te va a cambiar la concepción que tienes del universo y la concepción que tienes de tu relación con la naturaleza. Entonces... Es impresionante. Yo creo que llevo fácil 8 años sin un solo día que no por lo menos me meta a ver o una carta o un libro o algún escrito de astrología. O sea, no concibo un día sin algo de astrología en mi vida, ¿no? Es como... Claro. Es impresionante. Es que no tienes otra forma de explicarlo, porque ya ves que esa es la verdad, es el patrón de la verdad. Y la verdad es el blanco y es el negro, y la verdad es ser generoso y ser egoísta, y todo es la verdad, ¿no? Entonces simplemente se trata del ciclo en el que estás. Sí, exacto. Ay, Elías, pues, ¿qué te puedo decir? Que está increíble, me encantó la plática, creo que a mucha gente le gustó muchísimo, entonces, pues ya te estaré hablando pronto otra vez. Y pues nada, muchísimas gracias. Voy a dejar los datos de tu escuela y todo en la descripción del video. Y pues, de verdad, salimos todos aprendiendo muchísimo. Así que, muchas gracias, Verónica. Pues ya nos vemos en la próxima. Seguro, y gracias a todos. Gracias a todos por los que han asistido también a la charla y bueno, encantado de poder compartir con vosotros esto. Muchas gracias.